Bienvenidos todos al octavo seminario de este semestre del seminario estudiante. En esta ocasión está con nosotros Dani López González y su charla se titula Laboratorios de Física, el lenguaje de la física y las habilidades científicas para avanzar en hacer visible lo invisible. Muchas gracias. Así que, adelante. Ok, vale, gracias a todas y a todos. Oye, gracias primero por la invitación. De hecho, para mí fue bien interesante armar esta charla, sobre todo porque vengo de un área súper académica, donde uno está acostumbrado a presentar como evidencias teóricas, mucha carga teórica, pero acá yo lo quise hacer, de hecho pensé harto qué lineamiento darle a esta charla, y al final opté por mostrar el backstage. A mí me gusta mostrar el lado B de la investigación y de dónde nacen los problemas. Así que esta charla va a ir como en esa línea. Vamos a tratar de levantar evidencia y desafíos que salen de los labs de física, y sobre todo en el contexto de ciencias, que hay como yo creo un gran déficit al respecto con la ciencia experimental, y en general cómo se está construyendo la ciencia experimental, que al menos en la Facultad de Ciencias, en la carrera de Física, tristemente ya no hay laboratorios experimentales, ¿sí? El último, que fue el grupo de óptica, se fue a UCHEF hace un par de años atrás, donde participé yo. Bueno, para que me conozcan un poco la gente que no me conoce, yo estudié física, hice un magíster en física en la Facultad de Ciencias, mi tema fue en óptica, aunque siempre yo estuve interesado en verdad en educación, sin saberlo. Eh, Desde que estaba en la carrera hacía clases en periodos sociales, y esa instancia a mí me gatilló, y conversaciones con amigas, con amigos y amigas, gatillaron al final que yo me inclinara por educación después del magíster. Y ahora hago un doctorado en educación en la Católica, y mi tema de investigación es justamente lo que está pasando en los laboratorios. Y bueno, yo fui estudiante, participé, fui alumno de los laboratorios de física, fui ayudante también de los labs de física, ahora colaboro con la profesora Orfan en estos laboratorios y coordino los labs de física allá en bachillerato. Así que está toda, digamos, mi identidad, la identidad del Dani está metida en esto, y aquí está como el corazón. Voy a contar ahora, en verdad, cómo el Dani ve esta experiencia desde mi experiencia personal, siendo estudiante, ayudante, y cómo fui viendo grandes problemas y al mismo tiempo desafíos interesantes de abordar, y de un poco también para deconstruir un poco cómo vemos la física y cómo vemos la ciencia experimental. Y por eso aquí el foco lo vamos a poner en el lenguaje, pero de a poquito vamos a ir introduciendo ese concepto, ¿ok? Entonces, primero, esto no avanza. Entonces, primero, de un poco de contexto, ¿sí? Seguro les va a traer varios recuerdos. Hay cosas que yo voy a mostrar acá que son varios experimentos que seguro podrán recordar. El típico, la máquina de Atwood. ¿Quién no pasó por un lab de ciencia, por un lab de física y tuvo que estudiar la máquina de Atwood? O incluso, al principio, estar lanzando los dados, no sé, como 100 veces para dar cuenta de que los datos distribuyen normal, en fin. Si bien nosotros ahora en los últimos años hemos cambiado un poco, o hemos ido modificando qué tipo de experimento y qué tipo de experiencia de laboratorio hemos estado haciendo, y ahora estamos yendo más, yo diría, a construcciones con las manos, ¿sí? Por ejemplo, hemos cambiado el tema de los dados por ahora tratar de entender o de dar cuenta de cómo estimar un volumen, por ejemplo, sin tener nada, solamente con papel y con hojas, y estimándolo como lo hicimos desde el colegio, con una regla, básicamente, ¿sí? También hemos hecho cosas experimentales en óptica, estos son como cosas del año pasado, lo que hicimos en bachillerato. Hicimos cosas con óptica, esta imagen de acá, esta que se ve como roja, es una luz, es un lente, ahí hay un lente divergente. Esto fue bien interesante, esto salió casi improvisado en esa clase. Justo había un alumno que tenía esto es como un cigarro vaporizado, no sé, y justo algo ocurrió que lo usó en el laboratorio sin querer, y justamente se vieron los rayos ahí iluminados. Entonces fue una experiencia bien bacán porque apagamos las luces, saqué fotos, y toda la gente al final como que quedó como maravillada con este proceso. Y yo igual, de hecho, no había visto nunca un fenómeno óptico que se viera como en 3D. Bueno, también hicimos cosas con magnetos, con fenómenos electromagnéticos, pero la idea aquí es rescatar cómo fue la ciencia experimental, la física inicialmente, desde la observación, y al menos desde mi posición ahora tratando de coordinar y de armar estrategias de enseñanza, estamos yendo en esa línea, más indagatoria, digamos. Pero esto hace un barrido general de lo que hacemos en los laboratorios,
Usualmente la imagen mental que uno tiene de los labs es como un lab de química, trabajar con probetas, vasos PP, con fluidos, pero en verdad en los laboratorios de física la situación es un poco distinta. Hay diferentes instancias en las cuales uno puede trabajar, hay trabajo colaborativo. Me di cuenta haciendo esta charla, de hecho, que no tenemos no tenemos fotografía de lo que sucede en los laboratorios. De hecho, traté de buscar, y la única fotografía que tengo de los labs contextuales en ciencia es esta de aquí, donde está aquí un amigo, donde está justamente interactuando fuera del laboratorio, y está tratando de entender cómo se propaga una onda, por ejemplo, cómo se enfrenta con la aceleración de gravedad. Ahora, lo que tratamos de ver acá es un poco, mover un poco el espacio o la imagen mental que tenemos de los laboratorios. Son muy diversos. Yo tengo más experiencia por mi magíster en los labs de óptica que lucen así, y donde el trabajo es un poco más personal, requiere paciencia. También, por ejemplo, en laboratorios de electrónica o de electricidad, de electromagnetismo, hay que interactuar con varias tecnologías, hay que anotar, hay que debatir, en fin, hay un montón de procesos que ocurren en el lab. Y algo importante que ha sido histórico en estos contextos de laboratorio es la escritura de informes, ¿sí? Y este va a ser un poco el core, yo voy a empezar a criticar qué estamos haciendo con los informes, qué pasa ahí, etcétera, ¿sí? Entonces, algo importante que me parece interesante decirlo ahora es cómo vemos los laboratorios de física o cuál es mi postura al respecto. Para nosotros, un laboratorio es básicamente cualquier tipo de actividad que involucre interactuar con datos u objetos reales, ¿sí? Esta línea es súper importante como esta visión que tenemos de los laboratorios, porque esto nos permitiría, por ejemplo, implementar laboratorios virtuales en esta pandemia, por ejemplo. Ya que nuestra concepción es, si trabajamos con datos u objetos reales, esto está involucrado en una actividad de laboratorio. Ahora, por supuesto, habría que planificarlo, etcétera, pero nosotros nos posicionamos desde esta definición de laboratorios porque nos permite abarcar mayor espectro, mayores oportunidades de aprendizaje, que no solamente están mediadas por un contexto al interior de una sala o de una sala de laboratorio. ¿Ok? Entonces, ya, te expliqué más o menos cómo funciona o qué significa un laboratorio, pero ahora, ¿qué ocurre realmente, o qué se espera que ocurra, mejor dicho, en una actividad de laboratorio? ¿Ok? ¿Qué estamos esperando nosotros, los docentes, los físicos, etcétera, que ocurra en una actividad de laboratorio enfocada en docencia? ¿Ok? Entonces, lo primero, uno parte usualmente en una actividad de laboratorio con una demostración de un fenómeno físico, fenómeno real. Luego de eso, y esta forma es de la manera usual, digámoslo, ¿sí? Hay un profesor, una profesora o un ayudante que explica el contexto físico en el cual nosotros o los estudiantes esperamos que lo aborden, ¿sí? Una vez que se explicita eso, eh, se, se les comunica a los estudiantes que tienen que desarrollar varios procesos, entre ellos el proceso de modelar, y para eso tienen que debatir entre sus pares, ¿cierto? Y en este debate ellos tienen que construir un modelo abstracto que dé cuenta de este fenómeno físico real, y al mismo tiempo dar cuenta de un proceso. Y este proceso nosotros lo vamos a entender a través de las ecuaciones matemáticas, ¿sí? En esta interacción que es completamente no lineal, social, cultural, los estudiantes tienen que generar debate, acuerdos, contradicciones, para llegar a entender o para llegar a modelar lo que están observando empíricamente, ¿sí? Y en esa línea ellos usualmente, o los profesores auxiliares, los profesores de laboratorio, comparten con los estudiantes, debaten, y usualmente desafían a los estudiantes, a los estudiantes a generar estos debates y acuerdos, ¿sí? Esto es súper complicado, en verdad, esto es la esencia, pero en la práctica cuesta motivar a los estudiantes o todavía no tengo claridad de cuáles son las mejores estrategias, por ejemplo, para que los estudiantes debatan y que se vea el debate y las contradicciones como una forma positiva y no negativa del aprendizaje. Bueno, una vez que modelan los estudiantes, se les invita después a diseñar y ejecutar el experimento, aunque en cursos introductorios de física usualmente a los estudiantes no se les solicita diseñar porque requiere procesos cognitivos más altos, y lo que se sugiere o lo que se les dan varias series de oportunidades de aprendizaje para que puedan ejecutar y entender cómo están desarrollando el proceso experimental, ¿sí?
Esto es completamente no lineal. Los estudiantes usualmente deberían ir desde el modelo a la ejecución y al diseño del experimento. Es un ir y venir, no es para nada lineal, por eso está representado así. Y una vez que se ejecuta el experimento o la actividad de laboratorio, los estudiantes después tienen que ir y analizar los datos. Usualmente esta tarea se hace fuera del horario de laboratorio. Nosotros estamos tratando de implementar cada vez más estas estrategias de análisis de datos en los horarios de laboratorio y no dejarle la tarea al estudiante solo en su casa y sola y quién sabe quizás cómo lo está entendiendo y cómo lo está comprendiendo y cómo lo está desarrollando. Entonces, estos verbos que están acá, modelar, analizar, diseñar, ejecutar, son importantes para nosotros porque nos van a permitir alinear y entender qué sucede, por ejemplo, con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, una vez que los estudiantes y la actividad de laboratorio se modela, se diseña, se ejecuta, se analiza, llega el proceso de evaluar, donde los estudiantes tienen que volver a integrar todo este cuerpo de conocimiento y toda esta actividad experimental para efectivamente corroborar o modificar lo que se está modelando, ¿sí? Entonces, esto si bien lo cuento un poco lineal, este proceso es súper no lineal y esto en general es lo que ocurre en cada actividad de laboratorio. Ahora, ¿cuántas semanas dedicamos a esto y cuántas horas? Eso es relativo a cada actividad de laboratorio, relativo a los objetivos de aprendizaje, etc. Pero en general esto es lo que ocurriría en un contexto de laboratorio. Y ponemos foco acá en el debate, en esta interacción social, que esto a nosotros nos va a servir para tener las miras a futuro. ¿Cómo podemos pensar un lab de física hacia el futuro con foco en la interacción social? Sigamos entonces. Si esto es lo que uno espera, al menos esto es lo que uno espera que ocurriría en una actividad de laboratorio. Ahora la pregunta es, ¿qué se espera que aprendan los estudiantes en estas actividades de laboratorios? Esto, insisto, esto es lo que se espera, esto es lo ideal, ¿sí? Lo que se espera es, primero, es que hay que un poco observar lo que ha salido en la literatura internacional, y a pesar de que la creencia inicial es que los labs de física deberían o debiesen ser implementados para reforzar lo que se enseña en las cátedras, en los cursos teóricos, se ha visto evidencia de que los labs de física no tienen buenos efectos para reforzar conceptos. Sin embargo, se han visto que han tenido muy buenos efectos y son positivos cuando se han querido promover, por ejemplo, prácticas experimentales o se han querido emular los procesos científicos, el proceso de la práctica científica. Entonces, en esa línea, nosotros podemos distinguir lo que sucede en los labs de física, al menos en ciencia, desde dos niveles. Un nivel que da cuenta de un proceso, que fue el que acabo de explicar, que da cuenta de un proceso de modelar, ejecutar, analizar, diseñar, evaluar, y todo esto está englobado en un aprender el proceso experimental, pero al mismo tiempo, y esto es lo que queda de lado incluso en esta actividad de laboratorio, es una vez que uno desarrolla o los estudiantes desarrollan una actividad de laboratorio, usualmente se les solicita a los estudiantes que escriban un informe, que den cuenta de esta actividad en un género discursivo, en un producto que se materializa en un informe, que tienen estructuras bien determinadas que emulan los artículos científicos en los cuales publican los físicos, en este caso particular, y que en particular estaría asociado a esta habilidad de comunicar, ¿sí? Entonces, lo estamos entendiendo así, y desde esta perspectiva se presume que en los laboratorios de física se están promoviendo estas habilidades científicas que dan cuenta de un proceso experimental y de una habilidad para comunicar, ¿sí? La pregunta ahora es, en verdad, ¿estamos realmente ofreciendo estas oportunidades de aprendizaje para promover estas habilidades científicas en el contexto de la Facultad de Ciencias y en las carreras de bachillerato y en general en lo que ocurre con la ciencia experimental en Chile? Esta es la pregunta que a mí me moviliza y que me ha movilizado desde que participé en el primer curso de laboratorio, que fue en el 2008. Para poder abordar esta pregunta, primero tenemos que ver qué desafíos tenemos actualmente, ¿sí? O sea, si queremos en ciencias promover habilidades científicas, porque al parecer las habilidades científicas y los laboratorios permiten emular esta práctica científica y por lo tanto permite transferir estas habilidades que son cruciales para la era actual, por ejemplo. ¿Qué desafíos tenemos si quisiéramos ofrecer esta oportunidad de aprendizaje? ¿Sí? En verdad,
aquí hice un cadastro bien general de los desafíos que tenemos actualmente en los labs de física. Son muchos más. Uno de los grandes desafíos que tenemos, por ejemplo, los cursos de lab de física tienen un gran número de estudiantes. En bachillerato, por ejemplo, tenemos 200 estudiantes que están distribuidos en 8 secciones de laboratorio. Tenemos que coordinar eso. Tenemos que hacer evaluación a gran escala, es decir, evaluar a 200 estudiantes. También tenemos que retroalimentar oportunamente lo que estamos hablando, y ahí es donde los laboratorios de física, y donde esto todos los años es constante, los estudiantes siempre se quejan de que no se les da la retroalimentación oportuna y terminamos entregándoles, por ejemplo, sus notas de informe o sus notas de prueba de laboratorio o cualquier proceso de evaluación, termina entregándose casi un mes o 2 meses tarde. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en ese mes donde el estudiante no recibe retroalimentación, donde él tiene que seguir, donde esta persona tiene que seguir participando en las actividades de laboratorio? Entonces, tenemos un problema grande en relación con cómo abordamos estos cursos masivos. ¿Sí? Y en un contexto de laboratorio que lo hace más complejo, donde se tienen que promover idealmente estas habilidades científicas. Otro desafío que tenemos es, ¿estamos realmente contextualizando estos procesos de enseñanza o estamos replicando lo que se hace históricamente en un lab de física? ¿Sí? Yo desde que estoy en el 2008 sigo evidenciando algunas prácticas que son idénticas en ese periodo. Sin embargo, los contextos educativos han evolucionado, los estudiantes, la matrícula se ha ampliado, han llegado más estudiantes, más heterogéneos. Los labs de física estamos dando cuenta y estamos ofreciendo oportunidades para atender a esta heterogeneidad de estudiantes. No lo sé, ¿sí? Tocará analizarlo. ¿Qué métodos y estrategias de evaluación estamos implementando en los cursos de laboratorio? ¿El problema de la evaluación a gran escala será por los métodos de evaluación que estamos usando? ¿O será otro el problema? ¿Qué perfiles de egreso queremos? Los estudiantes, por ejemplo, de las carreras de pedagogía, en los últimos años se han quejado de que, por ejemplo, los cursos de lab no le están sirviendo para armar sus estrategias pedagógicas en los colegios. Y evidentemente, si en los laboratorios de física solamente usamos instrumentos sofisticados que son caros y que solamente se pueden acceder de las universidades, ¿cómo un profesor o cómo un colegio va a tener los insumos, la infraestructura para poder solventar aquellos costos? Entonces, ¿qué oportunidades le estamos ofreciendo a los profesores de la Universidad de Chile que van a ejercer su carrera y que ellos solamente interactuaron, por ejemplo, con instrumentos sofisticados? ¿Cómo atendemos a ese problema real? Otro desafío es infraestructura. Los laboratorios de ciencia, yo desde que tengo memoria, siguen estando iguales. Cosas puntuales, por ejemplo, infraestructura que vemos problemas y afecta directamente los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, que en el verano no hay no hay aire acondicionado. En el verano llegan temperaturas, en diciembre, noviembre, hay temperaturas cercanas a los 30 grados. Tenemos que interactuar, tenemos que enseñar en una sala de madera donde existe una temperatura más elevada. Los estudiantes y los profesores estamos media hora y ya no queremos ir porque no existe una buena infraestructura que nos permita estar cómodas y cómodos para aprender y para enseñar. Otro problema de infraestructura, por ejemplo, es ¿estamos utilizando los instrumentos tecnológicos actualizados? ¿Somos capaces de generar nueva tecnología para poder enfrentar estos problemas? ¿Cómo también enfrentamos la interacción con las tecnologías digitales, que hoy en día está mediando completamente los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo podemos hacer uso o provecho de estos laboratorios para poder mejorar las interacciones digitales que tienen los estudiantes, por ejemplo? ¿Cómo nos hacemos cargo de la brecha digital? Supuestamente, digámoslo, hay evidencia o ciertas ideas que dan cuenta de que las tecnologías van a poder reducir las brechas, pero lo que está ocurriendo en la realidad es lo contrario. Las tecnologías están abriendo nuevas brechas, y una de estas brechas es la brecha digital. Hay estudiantes, por ejemplo, que nunca han interactuado, que no han tenido experiencia con tecnologías digitales. Estamos atendiendo a estos casos, por ejemplo, en los labs de física. ¿Cómo aprovechamos este contexto para promover y para reducir esta brecha digital? Y otro aspecto importante que ha quedado históricamente, a mi parecer, olvidado en estos contextos es cómo nos hacemos cargo de la escritura disciplinar. Los estudiantes año a año están escribiendo informes laboratorio. Es una tarea que yo veo que es titánica. A los estudiantes evidentemente les cuesta. La pregunta es ¿por qué les cuesta? ¿No tienen la habilidad? ¿No saben escribir?
o en realidad el problema es que no entienden la cultura y por lo tanto no van a poder adentrarse en este mundo que como piensan, digamos, los físicos. Entonces, estos son uno de los desafíos que yo he podido rescatar en estos últimos 5 años. Evidentemente hay otros desafíos que atender, y en particular yo me voy a enfocar en, yo me voy a enfocar en estos cuatro, ¿sí? Voy a abordar ahora qué método y estrategia de evaluación estamos usando, cómo podemos contextualizar los procesos de enseñanza, cómo podríamos resolver mediante esta crítica o mediante este análisis esta evaluación a gran escala, que ahí yo creo que las tecnologías tienen mucho que aportarnos, y cómo al mismo tiempo podemos entender la escritura disciplinar para producir cambios profundos en la manera en cómo estamos enseñando la ciencia experimental en Chile, y en particular en la facultad, en el campo Juan Gómez Milla. Entonces, la pregunta que seguro se deben estar planteando ahora es, ¿cómo se están evaluando las habilidades científicas actualmente? E incluso yo voy a ser un poquito más reservado y voy a decir, ¿podemos realmente hablar de habilidades científicas en el contexto en el cual estamos? En este caso, laboratorios de física, donde la infraestructura casi nos desafía a tener que implementar sistemas innovadores para que efectivamente podamos producir los procesos de aprendizaje necesarios. Entonces, para abordar esta pregunta, en verdad tenemos que plantearnos unas preguntas previas, ¿sí? Para abordar este concepto de la habilidad científica, y estamos hablando de esto y en verdad qué significa, tenemos que plantearnos un par de preguntas previas. La primera pregunta es, bueno, ¿qué estamos entendiendo por habilidad científica, sí? Si podemos entenderla, la podemos clasificar, podemos establecer un marco de referencia mediante el cual nos permita, por ejemplo, a los profesores alinear el currículum, alinear las evaluaciones. Al mismo tiempo, ¿cuáles de todas estas habilidades que podemos ver, que podemos evidenciar, cuáles son cruciales en los contextos introductorios? Como bien sabemos, un curso introductorio, por ejemplo, método 1, o un curso introductorio de física 1, las habilidades que se deben promover ahí son esenciales para esos contextos, pero una vez que avanzamos en los cursos experimentales deberíamos empezar a acercarnos más a la práctica científica real, y las habilidades científicas que deberíamos promover, cuáles son cruciales, cuáles son esenciales, para que efectivamente los estudiantes salgan con las competencias que se necesitan. Otro aspecto importante es, ¿por qué evaluar esta habilidad científica? ¿Por qué tenemos que evaluarla? ¿Es importante la evaluación? Yo estos temas no los voy a tocar casi, y los voy a dejar para la discusión final, que me parece que es súper relevante. Otra pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿cómo y qué evaluar? ¿Cómo evalúo una habilidad científica y con qué la evalúo? ¿Qué insumo, qué instrumento de evaluación utilizo para dar cuenta de estas habilidades? Y algún aspecto más importante que yo creo que la podemos dejar también para el final es, ¿cómo usamos lo que estamos evaluando? ¿Sí? En bachillerato, por ejemplo, la nota acarrea una historia en el estudiante. ¿Y qué estamos haciendo con esa nota? Los estudiantes se están transfiriendo sus carreras. Eso queremos lograr con evaluar, queremos convertir esa evaluación en una nota para lograr, entre comillas, la certificación, o en verdad la evaluación también deberíamos pensarla desde la perspectiva del profesor. ¿Cómo yo puedo mejorar mis prácticas docentes? En la medida en que yo también voy evaluando. Entonces la evaluación debería concebirse no unidireccionalmente, sino que bidireccional, y como lo queramos ver, en el sentido de que también la evaluación puede usarse para generar un pensamiento reflexivo crítico en torno a las prácticas de enseñanza que estamos llevando a cabo. En particular, hoy yo soy bueno para hablar, así que si algo no entienden, pueden preguntar, por supuesto. En particular aquí, yo voy a hablar o me voy a referir a estos 4 puntos, ¿sí? El 4 y el 6 me gustaría dejarlo para discusión, porque creo que aquí podemos armar un buen debate en torno a, necesitamos evaluar, si es necesario evaluar, entonces cómo usamos esa evaluación o los resultados de la evaluación, etcétera. Entonces me voy a enfocar en qué entendemos por habilidad, qué tipo de clasificación existe, cuáles serían cruciales para los laboratorios, y cómo y qué se está evaluando actualmente en los contextos de los labs de física. ¿Ok? Sigamos. Entonces, para poder abordar las primeras 3 preguntas, en verdad, que estas 3 primeras preguntas yo me las planteé cuando terminé mi magíster, que fue el 2016, y hasta el año pasado ya llegamos a un constructo, digamos, que nos permite entender la habilidad científica. Entonces, para poder abordar o entender qué significa la habilidad científica, tuvimos que, si existen clasificaciones y cuáles son cruciales en los labs introductorios,
tuvimos que enfrentar un primer desafío que fue, bueno, vamos a preguntarle a los profesores de física que hacen clases de laboratorio en ciencia, ¿qué entienden ellos por habilidad científica y qué quieren promover en los labs de física? Al mismo tiempo vamos a contrastar esta información y la vamos a complementar, más que contrastar con la evidencia que está en la literatura, ¿sí? Vamos a ir a indagar en la literatura y vamos a ver qué sucede ahí. Y con esto nosotros podemos entender una definición de habilidad científica y con eso vamos a poder definir los objetivos de aprendizaje. Y con esto nosotros pensamos que al corto plazo vamos a poder crear buenas actividades que estén alineadas y que respondan a las habilidades científicas cruciales que queremos abordar. Entonces, aquí un backstage, estas son una de las entrevistas que yo hice hace un par de años atrás, 3, 4 años, 3 años en este caso, donde aquí yo le pregunté a un docente qué habilidades estarían involucradas, por ejemplo, en este experimento de lanzar dados. Y acá uno rescata cuáles son las actividades que piensan los docentes al respecto, ¿sí? Luego de esto, nosotros fuimos a la literatura y encontramos y evidenciamos un buen marco de referencias que nos permite delinear estas habilidades científicas, que son estas. De hecho, no es casualidad los colores dan cuenta de que las habilidades se solapan y que proyectan otra habilidad, otra ontología. ¿Sí? Es bien, este mapa es muy interesante a mí cuando lo vi. Al principio no lo entendía así, y después empezamos a verlos con mi tutor y fue, oye, los colores representan cosas acá. A los físicos les gusta esto, les gustan los colores, les gusta representar cosas así. Y aquí donde estamos acercándonos un poco a qué significa esto el lenguaje y qué significa esto de representar. Entonces, en general, estas son las habilidades que nosotros podemos detectar y las que pudimos alinear con las prácticas docentes en la Facultad de Ciencias. Y en particular vamos a entender como habilidad científica, como todos estos procesos, procedimientos y métodos que son importantes para el científico y que lo utilizan para construir y resolver experimentos, ¿sí? Y que se traducen en estas de acá. Esto lo dejo aquí para que a futuro, si una persona quiera verlo, pueda ir a ahondar, ¿sí? Estas son las definiciones, estas son las traducciones. Y en particular, si nos damos cuenta, está la habilidad de modelar, diseñar experimentos, desarrollar habilidades prácticas y técnicas, analizar y visualizar datos, comunicar en la física y la construcción de conocimiento, que es la integración de todas estas habilidades científicas que están involucradas en cada actividad de laboratorio. En particular, las que son cruciales en un contexto introductorio es modelar. Nosotros potenciamos bastante esto de modelar, así que los estudiantes sean capaces de abstraer un fenómeno real, concreto. Exploramos bastante la habilidad de analizar y visualizar datos, y en particular la habilidad de comunicar expresada en estos informes laboratorios. Sin embargo, si vemos la definición que se reporta en la literatura y que se triangula con la información de los docentes, la habilidad de modelar, de comunicar, déjame ver, avanzar, sorry, ahí, no sé por qué pasó ahí. La habilidad de modelar, de comunicar, da cuenta de esto. Presentar resultados e ideas con argumentos apoyados por evidencia experimental y utilizar formas escritas y verbales apropiadas y auténticas. Entonces nosotros, aquí es donde están los problemas. Nosotros vemos, y aquí dónde está, por ejemplo, la escritura multimodal, dónde están las imágenes, dónde están las ecuaciones, qué entienden estas personas con argumentos apoyados por evidencia experimental. En general aquí, la deficiencia que tiene en general la habilidad de comunicar responde a una ausencia de preocupación de los físicos educadores en torno a la habilidad de comunicar. Y hace sentido porque en verdad, para poder abordar esta habilidad tenemos que pensar en la interdisciplina, ¿sí? Entonces nosotros estamos yendo a este lado, nosotros estamos diciendo, bueno, se ha explorado bastante la habilidad de modelar, de diseñar, de desarrollar procesos técnicos, de analizar y visualizar datos, pero ¿qué ocurre con la habilidad de comunicar? ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué no nos preocupamos y ponemos foco en esto? La pregunta es ¿por qué tenemos que poner foco en esto? ¿Y qué estarían entonces evaluando los informes de laboratorio? Se presume que los informes de laboratorio están evaluando algo. La pregunta es ¿qué evalúan? ¿Y por qué se asume que los informes de laboratorio están evaluando la habilidad de comunicar? O incluso más allá, están midiendo una habilidad están midiendo las habilidades científicas. Cuando uno le pregunta a los docentes ¿por qué implementan informes de laboratorio? El argumento es que se están promoviendo habilidades científicas y estas habilidades se están expresando a partir de estos informes de laboratorio, ¿sí? Entonces, la pregunta acá en verdad es, ¿será realmente así? ¿Realmente
¿Somos capaces de evaluar habilidades científicas a través del informe de laboratorio? ¿O en verdad estamos siendo injustos en el instrumento de evaluación que queremos que dé cuenta de una habilidad científica? Esto históricamente ha pasado, históricamente yo tuve que escribir, me acuerdo en mi primer curso de laboratorio tuve que escribir en un semestre unos 10 informes. La sufrí, por supuesto, y la pregunta es, bueno, ¿qué estamos midiendo con el informe? Entonces, para eso, tenemos que reprobar lo que dije al principio en torno a la actividad de laboratorio, ¿sí? Entonces, si recordamos las actividades de laboratorio o las habilidades que están involucradas en una actividad, yo dije que estamos poniendo foco en estos debates, en estos acuerdos, en estas contradicciones. Y en particular, nosotros lo que estamos poniendo foco en que primero, para poder entender esta promoción de habilidades científicas, tenemos que ir un paso atrás. Tenemos que detenernos y tenemos que ir a ver cómo se construye el significado en la física, cómo este significado se construye y se desarrolla a través de un lenguaje que es socialmente mediado y que está mediado por factores contextuales, culturales que responden a la física, y cómo los sujetos, en este caso los docentes y los estudiantes, son capaces de insertarse en este contexto y aprender en conjunto, en una actividad social, ¿sí? Entonces, nosotros estamos poniendo el foco acá. ¿Qué ocurre? Pareciera ser que los problemas con la promoción de habilidades científicas es que los estudiantes y los docentes nos estamos evidenciando y que tenemos que aunar un idioma común para recién empezar a construir conocimiento. Entonces nosotros estamos poniendo el foco en el corto plazo, en el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje es importante? Y cómo este lenguaje se ve expresado, o cómo la voz de los estudiantes se está viendo expresada en estos informes de laboratorio. Entonces nosotros vamos a ir a indagar qué pasa ahí. Nosotros ya en esa misión de poder entender cómo se construye el significado de la física y cómo esto se materializa y se concreta en una actividad de laboratorio mediante los informes, nosotros ya hemos hecho cosas previas. Yo participé en el 2016 en un programa de LEA. Participé, de hecho, postulé este programa porque cuando fui ayudante, vi estos problemas, cuando fui ayudante me interesó, no tenía herramientas para poder abordarlo y dije, ok, necesito alguien que me diga cómo enseñar a escribir y cómo escribir bien esto, ¿verdad? Yo soy físico, a mí nadie me enseñó a escribir. Y aquí está el punto. ¿Qué significa escribir un informe de laboratorio? ¿Qué requerimos los estudiantes y los profesores para hacer buenos informes de laboratorio y para enseñarlo? ¿Necesitamos saber solamente física o necesitamos conocer otro mundo, salir de nuestro mundo, de nuestras paredes, explorar otras disciplinas, por ejemplo la lingüística, para poder realmente entender qué estamos haciendo? Y evidentemente el programa LEA, que es un programa de lectura y escritura académica, que ahora creo que está asociado al programa TutorPar, creo que se integraron. Y bueno, aquí yo participé con lingüistas y esta fue mi primera experiencia entendiendo el rol del lenguaje en la física. Pero en ese momento yo en verdad no entendía mucho lo que estaba haciendo, lo hacía más operacional, pero fuimos capaces de construir una guía para la escritura de informes y que ha sido bien valorada. Esto lo hemos usado sistemáticamente año a año, y ya es momento de actualizar este insumo, ya cumplió su objetivo y creemos que ahora es momento de ir más allá. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué están expresando los informes de laboratorio y qué están evaluando los ayudantes y los profesores en estos insumos, en estos informes? Entonces, ¿yo qué hice aquí? Yo me tomé el trabajo de tomar todas las pautas de evaluación que se han evaluado históricamente desde el 2015 hasta el 2016, creo que fue, no, lo siento, del 2014 hasta el 2017. Entre esa época yo recolecté las pautas de evaluaciones y consulté al ayudante en este caso. Al ayudante le pregunté, oye, tú, ¿por qué? Y con los docentes preguntamos, oye, ¿por qué en el resumen, por ejemplo, te interesa o es importante dar cuenta del sistema a trabajar, del sistema físico? ¿Por qué es importante dar cuenta del que se mide? O en el marco teórico, ¿por qué es importante llegar a una ecuación final, una ecuación teórica? Bueno, y al final uno puede ir mapeando. Aquí los colores me fallaron, lo siento, pero se supone que acá uno puede ir mapeando en base a lo que reportan los ayudantes y los docentes, cuáles serían las habilidades científicas que se están expresando en estos informes y que se están evaluando con estas pautas. La pregunta es, ¿existe evidencia empírica que garantice que nos pueda
sustentar esta afirmación de que estamos evaluando justamente esta habilidad científica expresada en el informe? La verdad, yo en verdad aquí vengo gente con más preguntas que respuestas. Esta es una pregunta que la estamos resolviendo ahora y estamos trabajando para eso. Entonces, para entender esto, para entender por qué aquí, por qué yo estoy cuestionando esto y por qué en verdad no estamos cuestionando ahora esto, tenemos que ir a indagar al lenguaje, tenemos que ir a indagar, bueno, ¿cómo se construye conocimiento en física? Entonces la pregunta es, ¿qué implica escribir disciplinarmente? En este caso, ¿qué implica escribir un informe de laboratorio? ¿Qué le implica a un estudiante de primer año que en el colegio nunca le dijeron o nunca se le incentivó el trabajo de escritura? Y ahora se inserta en un curso de primer año. Llegamos nosotros los profesores, les pedimos, ok, ustedes para esta actividad escriban un informe de laboratorio. Y nosotros asumimos en verdad que ese informe va a expresar algo. No sabemos qué está expresando por el momento. Entonces, para poder entender qué implica escribir disciplinarmente, qué implica escribir un informe, tenemos que ir a ahondar a las bases a través del cual se construye este conocimiento. Entonces, primero tenemos que entender qué función cumpliría un informe en estos contextos. Bueno, ¿cómo deberían concebirse los informes? Deberían concebirse como un insumo para la enseñanza y para el aprendizaje. Aquí, en los labs de ciencia, se está concibiendo el informe como un instrumento puramente de evaluación, y no se le está sacando el provecho para enseñar y aprender a partir de este género, de este informe. Por lo tanto, deberían los informes laboratorios buscar fines pedagógicos específicos y que den cuenta de los logros de aprendizaje. La pregunta aquí es, ¿qué logro de aprendizaje estamos hablando con los informes? O incluso, ¿estamos preparados los físicos para poder transferir estos procesos de enseñanza y aprendizaje que se están mediando a través de un lenguaje? Y la pregunta es, ¿qué lenguaje está mediando este discurso de la física? Para poder entender eso, tenemos que primero entender la estructura del informe, ¿sí? Entonces, un informe de las de física en general se estructura así, y esto está muy alineado con los artículos científicos que publican los físicos. Se compone de un resumen, introducción, marco teórico, procedimiento experimental, resultado y análisis de resultados, y una conclusión. Aquí a la izquierda, de hecho, vemos un informe de física, incluso parece un paper, ¿sí? O sea, está hecho con esos consensos, con esas reglas. Y si ya es complicado escribir un paper cuando uno está en un programa de doctorado, imagínense un estudiante que tenga que por primera vez se inserta en este mundo y le decimos, ok, usted debe escribir un informe porque esto refleja la comunidad de la física. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí con el informe? Primero, hay una interrelación que es jerárquica, ¿sí? Uno debería entender que lo que se reporta en el marco teórico va a tener un lineamiento hacia abajo a través del procedimiento experimental, resultados y conclusiones. Tenemos que entender esa relación. En esa línea las secciones no son independientes, no podemos mirar una sección independiente de la otra, y en este caso el informe debería dar cuenta de un modelo físico, de un proceso, de una línea de pensamiento que dé cuenta de una relación causal, y que esta relación causal va a guiar el discurso en este informe, ¿sí? Y ahí es donde entran los problemas. ¿Qué entendemos por relaciones causales? ¿Qué entendemos por modelos físicos? ¿Cuántos modelos físicos existen? ¿Por qué los estudiantes no entienden la diferencia entre las secciones? Y yo creo que los problemas no son de los estudiantes, son como lo estamos enseñando, son que está invisible y tenemos que empezar a visibilizar estas cosas. Entonces sigamos. Pues. Veamos cómo se interrelacionan estos significados físicos que se materializan en este informe. Entonces, esto le estamos pidiendo en verdad al estudiante. Cuando le exponemos un fenómeno físico real, un objetivo, un fenómeno que ellos tienen que explorar, ellos tienen que pasar por una serie de representaciones que van a dar cuenta de ciertas proyecciones de esta realidad, de este fenómeno. En un primer momento, este fenómeno físico se ve representado por este fenómeno objetivo, que es real, se ve representado en los experimentos, en el curso del laboratorio, a través de un modelo físico. Un carro, y sobre este carro adicionamos algo y se produce cierta dinámica, y nosotros, a través de un instrumento de medición, rescatamos algún valor, ¿sí? Este modelo físico tiene que estar de la mano con un modelo conceptual. Por eso aquí hay líneas bidireccionales, porque esto no es que sea lineal, esto es completamente lineal, es un ir y venir. Entonces, ahora el estudiante tiene que desarrollar el proceso de abstracción, de hacer un fenómeno de transducción, que es convertir una representación real a una representación abstracta, y no solamente eso, tiene que representar abstractamente este fenómeno físico mediante una ecuación que da cuenta de un proceso,
mediante una representación visual que da cuenta de procesos y estados, y al mismo tiempo tiene que reportarlo de manera verbal. Entonces, tiene que tener un buen dominio verbal, visual y matemático para poder realmente entender lo que sucede en el mundo físico. Pero no solamente eso. ¿Por qué nosotros, al mismo tiempo de ver estos dos modelos, necesitamos incluir un modelo empírico que da cuenta de una relación causal? Precisamente por eso, porque estos dos modelos por sí solos son ambiguos y la relación causal se explicita una vez que evidenciamos el modelo empírico. Y esta conexión se da a través de un análisis de datos, a través de un relato que deberían dar los estudiantes en el informe laboratorio, y que no estamos seguros si un estudiante al nivel inicial o le estamos entregando la oportunidad de aprendizaje para que pueda desarrollar este proceso mental complejo. Es súper complejo esto. O sea, es un ir y venir en cada representación, y los estudiantes se preguntan, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué esto no me sirve? Etcétera. Entonces aquí uno puede ver, por ejemplo, dónde estarían expresadas cada uno de estos modelos en las secciones del informe, ¿sí? Entonces un modelo físico da cuenta de la metodología experimental, esto daría cuenta del marco teórico, y esto daría cuenta de la sección de resultados y análisis. Y en el conjunto nos estaría concluyendo y resumiendo. Sigamos, creo que me quedan. Ok. Entonces, como bien dije, se deben integrar una serie de dominios o de modos visuales, verbales y matemáticos para expresar este significado. La pregunta es, ¿se ve esto de abajo, no? Creo que no. La pregunta es aquí, ¿estamos explicitando esto? ¿Estamos mostrándole a los estudiantes que deben desarrollar este proceso mental para poder emular la práctica científica? No lo sé, eso estamos viendo. Veamos algunos casos interesantes, cómo esto se ve expresado concretamente. ¿Qué dificultades tenemos cuando queremos enseñar estas cosas en un contexto de laboratorio de física? Por ejemplo, veamos estos casos. Aquí tenemos 4 casos. Posiblemente esto yo lo he hecho, yo le he consultado a los estudiantes, he hecho varias actividades en las clases, y para un estudiante, por ejemplo, iniciado, que está recién entrando al mundo de la física, él no ve diferencia, los estudiantes no ven mayores diferencias en cada uno de los casos. Pero si se lo preguntamos a un experto, los expertos ven diferencias grandes. Por ejemplo, el caso A físicamente es inconsistente en el sentido de que un vector, aquí hay un vector que representa físicamente una magnitud vectorial y da cuenta de una dirección, de un sentido, está en el aire, no está actuando sobre ningún cuerpo. Entonces, este caso A físicamente es inconsistente, no es robusto. Pero esto es lo que uno típicamente ve, por ejemplo, en el informe de laboratorio, y esto es lo que típicamente uno evalúa mal. Uno dice, el estudiante no sabe física, pongámosle 0. Pero en verdad, la pregunta es aquí, ¿por qué un estudiante haría una representación de este estilo? ¿Es porque no conoce, no tiene el dominio conceptual, no tiene adquirida la habilidad, o en verdad simplemente no conoce el idioma, no conoce el lenguaje de la física mediante el cual quiere expresar el significado? Que puede que lo conozca y puede que lo sepa, pero que puede que se materialice en un informe de manera incorrecta, y nosotros estamos infiriendo algo que puede que no sea lo que realmente queremos, lo que realmente el estudiante estaría proyectando. Por ejemplo, este caso, si bien es mejora del caso A, presenta una incongruencia en el sentido de que es ambiguo. ¿Estas fuerzas son para acción-reacción o son fuerzas en verdad de fuentes distintas? ¿Sí? Y cuando uno empieza a analizar acá, uno ve que el caso que sería no ambiguo, más consistente y robusto sería el caso D. Y en el caso D se explicita que hay fuerzas para acción-reacción y uno las puede ver por los índices. Entonces, estas son cosas pequeñas que los estudiantes no están viendo, y que para un experto es crucial. El signo, cómo representamos significados físicos a través de los signos. Un ejemplo quizá más concreto, que a mí me gusta harto. Yo esto lo pregunté el año pasado en un curso de cátedra. Les dije a los estudiantes, trate de dar cuenta de cuál será la trayectoria, una de las trayectorias posibles en estos dos cuerpos. Y un experto, ¿qué diferencias ven acá? En verdad, concretamente la diferencia es que esta flecha, que está aquí, o este triángulo, mejor dicho, cambió de ubicación y de orientación, ¿sí? Solamente eso. Sin embargo, lo que ve un físico, o un experto, mejor dicho, un experto no ve un cambio solamente de posición y de orientación, él ve un cambio incluso en cómo estamos representando la realidad aquí.
este objeto, el caso A, los objetos se moverían a lo largo de esta mesa, pero en este caso, en el caso B, los objetos van hacia arriba, ¿sí? Porque el sentido de G está hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que el caso B habría que mirarlo al revés para darse cuenta efectivamente de lo que estamos representando a través del vector G. Entonces, estas son las cosas ocultas que uno ve mucho en los casos, en los estudiantes, los informes, pero que en verdad para un experto son visiones de mundo o proyecciones de la realidad completamente distintas. A pesar de que el caso A y el caso B se vean muy parecidos, son en su naturaleza distintos. Ocurren fenómenos distintos dependiendo de cómo estemos representando estos fenómenos. Otro ejemplo tiene que ver con cómo los estudiantes, cómo se representa un mundo abstracto y un mundo real. Un mundo abstracto, por ejemplo, da cuenta de un modelo físico abstracto y está lleno de representación abstracta, vectores, flechas, y casi nada hay, o hay un bajo uso de los dominios verbales. En cambio, si quisiéramos representar un mundo real, vemos que ya no usamos estos simbolismos matemáticos, sino que empezamos a utilizar estos dominios verbales, textos, para explicitar qué objetos estamos queriendo representar. Y aquí se explicita más, en verdad. Entonces, los estudiantes usualmente no hacen estas diferencias y ellos representan un mundo abstracto como si fuera un mundo real y un mundo real como si fuera un mundo abstracto. Y esto es lo que nosotros estamos evaluando, en verdad, con el informe. Si un estudiante traza o desarrolla o incluye este dibujo en una sección del informe que no es la correcta, no, es probable que lo estemos evaluando mal. Pero tal vez él está pensando en esto, pero está dibujando lo otro. Veamos un ejemplo más concreto, y aquí es donde la lingüística como que aparece, y aquí es donde nosotros estamos queriendo rescatar qué están evaluando realmente con los informes. Entonces, aquí tenemos un caso donde se pone un marco teórico y donde se pone el mismo fenómeno físico, pero representado experimentalmente. ¿Cómo podemos ver aquí las construcciones conjuntas? Entonces, si vemos, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que qué es lo que se están expresando en los informes? Nosotros vemos que este estudiante representa el sistema físico abstracto, el de la izquierda, en el marco teórico, y lo hace muy bien porque sitúa el contexto abstracto a través del cual se va a desarrollar esta experiencia de laboratorio desde el mundo abstracto, y al mismo tiempo en el montaje experimental su discurso tiene que cambiar necesariamente y los elementos que describen el contexto físico debe cambiar porque está pasando o se está transfiriendo de un mundo abstracto a un mundo más concreto. Por lo tanto, el discurso de la física se tiene que reflejar de manera distinta a partir del dominio verbal. ¿Qué ocurre ahora? Algo más interesante aquí. Esto es un caso bien particular donde nosotros estamos poniendo foco, en verdad, estamos queriendo indagar el micro. Por ejemplo, aquí este estudiante dice que por lo que la esfera se moverá a lo largo del eje X. Lo que ocurre acá es que verbalmente se está describiendo un proceso, la esfera se mueve a lo largo del eje X, pero cuando pasamos de esta evidencia que es verbal, de este modo que es verbal, tratamos de transferirlo al dibujo, a la imagen, a la representación verbal, ya no podemos describir un proceso, sino que tenemos que describir este proceso como un participante dentro de este dominio verbal. Este participante debería describirse a partir de este vector A con la flecha. Sin embargo, aquí hay deficiencia en términos de cómo crear una imagen o una representación visual concreta y robusta, porque el vector flecha aquí no está actuando o no está participando con el otro elemento que es la esfera. Aquí, por ejemplo, si uno mira más el micro, uno ve que hay dos participantes que actúan en el proceso, en el dominio verbal, la esfera, que se mueve a lo largo del eje X, pero acá, en la representación visual, estos dos participantes, la esfera y el proceso que se está representando a través de un participante, no está quedando bien reflejado. Entonces nosotros estamos queriendo indagar en esto. ¿Qué ocurre con el estudiante cuando representa esto, pero vemos que hay incoherencia con lo que reporta verbalmente? Esto se repite, por ejemplo, con los casos de las leyendas en los gráficos causales, o que los estudiantes no expresan bien los significados en el informe, pero en verdad la pregunta es, ¿qué se está evaluando con los informes? ¿Se están evaluando habilidades científicas o lo que creemos nosotros que en verdad se están expresando habilidades lingüísticas, habilidades de lenguaje, y que en verdad, al parecer,
no hay evidencia empírica que sustente la idea de que mediante los informes estamos tratando de dar cuenta de algo. Y con este estudio, en verdad que está en camino, y estas son las ideas que estamos levantando ahora, tratamos de relevar que se hace necesario investigar estas prácticas de alfabetización específica de la disciplina. ¿Qué relaciones tienen estas prácticas científicas, estas habilidades científicas con estas convenciones de escritura y de representación de un mundo que, si nos damos cuenta, tenemos que pasar de un mundo concreto, abstracto, empírico, y que pareciera ser que ahí están las dificultades y ahí tenemos que hacer las mayores apuestas para que efectivamente los estudiantes conozcan el campo y puedan y les podamos transferir las habilidades científicas que necesitamos. Entonces, en el concreto, para terminar, aquí termino, ¿cuáles son las miradas al futuro? Una vez con este estudio, queremos levantar buenos criterios de evaluación y retroalimentación. Por el momento, yo creo que no estamos en condiciones de definir y de delimitar cuáles son los criterios de evaluación y si son confiables o no. Y para eso necesitamos de la interdisciplina. En este proyecto están participando lingüistas, matemáticos, data science. Para realizar los informes de laboratorio tenemos que aplicar técnicas de Machine Learning, por ejemplo, para hacer revisiones automáticas de docentes informes. Esto a nosotros nos va a permitir dar feedback automático y creemos que en esa línea las tecnologías pueden ser un elemento crucial para poder transferir estas retroalimentaciones más guiadas, más específicas, situadas en un tiempo coherente. Y para eso es importante saber qué rol tienen las tecnologías en estos contextos y cómo nos podrían colaborar. Necesitamos levantar información desde diferentes niveles, y creo que aquí es lo clave. Creo que hay un dejo en dejar de escuchar a los estudiantes, y creo que estos proyectos tienen que ir en esa mirada, en ir a indagar por qué los estudiantes construyen conocimiento y cómo esto está alineado con las prácticas docentes. Creo que acá lo que está pasando con los labs de física en general es que le estamos queriendo recetar un remedio a un enfermo sin siquiera preguntarle qué es lo que le sucede. Entonces, es crucial que desarrollemos un proceso reflexivo y colaborativo para avanzar en esto de los laboratorios y cómo podemos transferir buenas habilidades científicas y cómo podemos ofrecer buenas oportunidades. Teniendo en mente todas las dificultades técnicas e infraestructuras que existen en el laboratorio, y creemos que al menos en el corto plazo la prioridad es ir a mirar el lenguaje, ver cómo se construye conocimiento, ver cómo lo estamos expresando, para recién ahí empezar a indagar cómo podemos mejorar en las estrategias de enseñanza, cómo podemos crear buenas estrategias de evaluación, y cómo incluso podemos los mismos docentes aprender de este proceso. ¿Sí? Esto, nosotros esperamos que a largo plazo podamos reducir las brechas de inequidad en términos de desigualdad, en términos de alfabetización científica, académica. La escritura es importante, la estamos promoviendo realmente en los labs de física. ¿La escritura es solamente escribir textos o en verdad la escritura en la física va más allá y es una escritura multimodal, que al final es lo que estamos viendo? Eso entonces, dejo planteadas las preguntas planteé varias preguntas en verdad, dejé varias sin respuesta, y la idea es que debatamos. Por ejemplo, necesitamos evaluar esto, si lo queremos evaluar, cómo lo evaluamos, cómo hacer interdisciplina, qué desafíos ven ustedes, sus experiencias personales, etcétera. ¿Sí? Yo estoy listo ya. Esto fue. Súper, súper, estuvo tremenda, tremenda, viejo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? ¿Hay que levantar la mano o...? Puede que nomás, pues si ya sabe que puede hablar directamente. Si alguien ya levantó la mano, me avisa para que yo me quede callado. No hay nadie levantando la mano, así No hay que dale nadie. nomás. Juegue. No, oye, súper interesante lo último que dices de integrar todo lo que es Data Science y Machine Learning dentro del aula de laboratorio, porque yo creo que lentamente el futuro de la investigación se está cada vez más entrelazando con la investigación de datos. Y yo creo que en el fondo, mientras más puedan de antes empezar a manejar ese tipo de herramientas, incluso hasta, no sé, por ejemplo, ahí pues una orientación a aprender programación, más que el curso este de programación numérica que viene como segundo semestre, o el segundo año, deberían como empezar ahí mismo, y por último con programas como Super Baby, así como, ya, vamos a hacer un def de, por ejemplo, no sé, una ecuación lineal, por decir cualquier cosa, y con eso usarlo. Y creo que ese tipo de cosas, y miren, ahora vamos a usar la idea de sklearn,
y creo que eso puede llevar a hacer cosas muy interesantes y que en el fondo les puede hacer como volar mucho más la imaginación que solamente el mero, oye, trata de aplicar esta cosa abstracta que todavía para ti es crítica, pero algún día la vas a entender. Y me parece muy, muy buena tu propuesta, de en el fondo ir uniendo esos mundos. Y yo creo que justamente ahí está el futuro. Así que, nada, po, me encantó. Y Eso bueno, es todo. bueno, no sé si alguien quiere aportar eso, pero hay muchas cosas que yo no mostré acá, en verdad. Hay muchos detalles técnicos que me hubiese encantado haberlo visitado, pero una de las formas en cómo estamos abordando esto del informe laboratorio, estamos construyendo rúbricas que están evaluando dominios verbales, matemáticos, visuales, etcétera. Pero estamos levantando criterios. Esto tiene que ver con proyectos de investigación todavía, y aún no sabemos cómo lo vamos a llevar a la práctica. Pero algo importante acá es que necesitamos entregarle feedback rápido al estudiante. Usualmente los estudiantes entregan informes y nos demoramos 2 meses en entregarle el feedback. Sí. Y creo que acá, aquí donde podemos integrar las tecnologías, no verlas como, no sé, y pensar en cómo las tecnologías nos pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, sería súper interesante triangular esta información con utilizar técnicas de procesamiento de lenguaje natural para entregar indicadores rápidos, por ejemplo, que al estudiante les puede beneficiar inmediatamente. Por ejemplo, si vemos que hay indicadores de coherencia, cohesión, que son bajos en los informes y que se pueden obtener desde estas técnicas de Machine Learning, bueno, ¿por qué no usarlas? Ahora, eso no reemplaza la retroalimentación situada, contextual, detallada, pero eso nos da una ventana de tiempo oportuna para poder dar el feedback inmediato y al mismo tiempo tomarnos el tiempo para poder evaluar coherentemente y con rigurosidad lo que estamos queriendo hablar con los informes. Eso es complejo, necesitamos colaboración interdisciplinar para eso, necesitamos colaborar con gente de Data Science, de hecho aquí hubo una charla incluso la primera charla creo que se dio fue cómo entender esto de el lenguaje y cómo entender esta estructura, y creo que la idea va por ahí, tratar de implementar, tratar de ser flexible y de ir hacia arriba, hacia abajo para poder darle al estudiante las mayores oportunidades de aprendizaje. Creo que por ahí va. Y estamos trabajando a eso, en verdad. Estamos tratando de virtualizar los laboratorios y estamos trabajando en verdad para levantar un sistema virtual que permita dar un feedback inmediato a los estudiantes y que les permita poder, poder tomar decisiones respecto a los feedbacks que le estamos entregando respecto a la evaluación de informes. Que aquí está el foco, en verdad. El informe es un tema que los estudiantes sufren, en verdad. Yo he hablado con varios estudiantes, es una tarea titánica, les toma 2 semanas hacerlo, y bueno, ¿vale la pena hacer eso realmente si nos damos cuenta que no hay relación entre las habilidades científicas con la calidad de un informe? Entonces podemos preguntarnos, ¿será necesario implementar sistemas de informes en curso introductorio o necesitamos andamiarlos más para a futuro, en los próximos laboratorios, incentivar más este trabajo? Estas son cosas que queremos resolver ahora y ver cómo aplicarlas al mediano y a largo plazo, en verdad. Pero sí, la idea va por ahí también, aplicar estas técnicas para mejorar estos procesos. Hay una mano levantada. Y María José. José Carreño Matus. Ah, la Coti. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, el Dani me conoce, no sé el resto. Veo algunas caras conocidas. Bueno, Sí. soy profe de matemática y física. Salí de la Facultad de Ciencias. Pasé por método 1, 2, 3, 4. Y ahora actualmente trabajo en el equipo de didáctica de la física en el Departamento de Estudios Pedagógicos y trabajo con estudiantes de 5º año de pedagogía. Bueno, tengo las mismas, digamos, las mismas apreciaciones que el Dani. Nos encontramos con estudiantes que no saben escribir, ya literalmente, y ni siquiera, o sea, no es que no sepan escribir, sino que no saben fundamentar su opinión, ¿ya? Y ahí hago la corrección, perdón. Entonces, lo primero es que yo creo fundamental el tema del andamiaje. Ya nosotros, bueno, yo llevo 4 años en el equipo y me he dado cuenta de que cuando uno le dice escribe algo de la nada y no le entrega una rúbrica o no le entrega un lineamiento bien estructurado, los resultados pueden ser fatales. ¿Ya? Lo que nosotros hemos estado haciendo últimamente es que les pedimos ensayos argumentativos con cierta estructura y al momento de solicitarlo, nosotros les transmitimos la rúbrica de evaluación, ¿ya? O la rúbrica con la que nosotros
les vamos a colocar una nota al final, ¿ya? Pero antes que eso, nosotros les enseñamos cómo hacerlo, o sea, tenemos, el primer ensayo es formativo, ¿ya? Por lo tanto, les damos un tema, les explicamos la estructura, les mostramos la rúbrica, pero ese ensayo no es con nota, ¿ya? Entonces ellos tienen como la oportunidad de mostrarnos o de diagnosticarse de cómo escriben, y nos ha resultado bastante bien este año, ya con esa metodología. Ahora, concuerdo contigo con que el proceso de retroalimentación tiene que ser casi inmediato. O sea, si ellos escriben algo, no puedo esperar un mes o 2 meses para entregarle una retroalimentación y junto con una calificación. Ya nosotros nos estamos dando plazo de máximo 1 a 2 semanas para retroalimentar, ¿ya? Y si ellos, en este caso ya con los ensayos futuros que hemos estado desarrollando, si ellos quieren mandarnos una primera versión para solo recibir retroalimentación, también existe la posibilidad. Ahora, nosotros tenemos 39 estudiantes y somos 5 profesores. Claramente el proceso es distinto porque yo me hago cargo de 8 estudiantes o de 10 estudiantes. Aún así, si se pudiese automatizar eso, sería una herramienta súper potente para todos los profes, bueno, y para todas las personas que en este caso están tratando de evaluar la habilidad de la escritura, ¿ya? Eso por un lado quería decir. Y por el otro lado existe un factor súper, no sé cómo determinarlo, malévolo, que como generalmente vienen de la Facultad de Ciencia, no ellos, o sea, la mayoría considera que escribir no es fundamental, ¿ya? Y eso, ya tenemos una barrera inicial y me ha pasado en clase, o sea, cuando les decimos que tienen que hacer ensayo, o sea, se caen de espalda. O sea, ¿cómo? Si yo soy profesor de matemática y física, ¿cómo voy a escribir? Y ahí, claro, hay que hacer todo un proceso para convencerlos de que desarrollar la escritura o desarrollar la habilidad de comunicación, tanto escrita como verbal, es fundamental, digamos, sobre todo para un profesor. ¿Ya? Entonces, y bueno, y para todos, digamos, o sea, todos tenemos que tener una buena habilidad para comunicar lo que estamos haciendo, independientemente del rubro. Entonces, ahí hay 2 cosas. La primera, yo creo que, y es muy en línea contigo, Dani, que hay que andamiar ojalá desde primer año, ¿ya? A nosotros nos toca ahora en quinto año, pero espero que con la nueva malla para la carrera, en este caso estoy hablando solamente de la carrera de pedagogía en matemática y física, esto se puede hacer desde antes, y el tema del andamiaje, y si en el caso tuyo, en tu tesis doctoral, logras empezar a desarrollar el tema de entregar feedback de manera más automatizada, por supuesto que sería una herramienta muy potente para todos los profes y para todos los procesos, digamos, educativos. Eso quería decir. Ahora, Macarena Salas Aguayo tenía algo. Ah, sí, la Maca. Entonces, voy a comentar un poco lo que dice la Cote, Ya. complementando un poco con lo que dice la Maca acá, que cómo pretende aportar el tema de la equidad a partir, ok, cómo podemos salir de la idea de que los estudiantes no saben y empezar a relevar sus propios saberes de la disciplina. Ah, interesante lo que dice la Maca, y lo voy a complementar un poco con lo que ha dicho la Cote. Sí, me parece importante también relevar el hecho de que cuando hablamos de automatizar estos procesos de evaluación, no significa reemplazarlos precisamente por estas evaluaciones más situadas, ¿verdad? Que son incluso más potentes que la evaluación automática, pero que le permite justamente al estudiante tomar mejores decisiones respecto a un cierto estado, una cierta trayectoria, digamos, académica. En esa línea, me parece importante relevar que el tema de la escritura y el tema de cómo se construye conocimiento tiene que ser bidireccional. O sea, los profesores tenemos que ser conscientes de cómo estamos enseñando y qué lenguaje usamos para enseñar. Por ejemplo, una de las cosas típicas que ocurría, o que ocurre, no lo sé, todavía en los laboratorios, es que
los profesores le decíamos a los estudiantes, no, eso no lo escribas, eso ya lo sabemos, no es necesario que lo detalles. Entonces, esas cosas puntuales afectan tanto el aprendizaje porque el estudiante al final nos hace cargo, y nosotros los profesores tampoco nos hacemos cargo de transferir estos procesos de escritura y yo creo que va más allá de la escritura. Aquí hay una visión de mundo que queremos comunicar, que queremos que los estudiantes y los profesores entendamos, pero tenemos desafíos por varios niveles. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, una evaluación situada con 200 estudiantes? Yo el año pasado, por ejemplo, de hecho, para retroalimentar las rúbricas a los 200 estudiantes en bachillerato, tuve que enviarles mail uno por uno. Y eso fue titánico, o sea, me demoré 2 semanas en hacer eso. Tampoco es la idea, o sea, uno quiere hacer algo situado, pero hay que también evaluar en qué medida eso nos permite a nosotros los profesores dedicarle un tiempo efectivo a esa tarea y al mismo tiempo no despreocupar otras tareas. Y creo que el tema de la equidad acá está pensado más a largo plazo. Nosotros queremos resolver problemas puntuales y que resuelvan situaciones bien al corto plazo, como por ejemplo esto de la evaluación oportuna. Me parece que los laboratorios han quedado al debe históricamente con respecto a este proceso, ya han dejado literal a los estudiantes solas y solos en estas tareas de escritura, y creo que de ahí uno puede pensar en la construcción de conocimientos desde los mismos estudiantes. Yo el año pasado, por ejemplo, cuando vimos el tema de la rúbrica, analizamos la rúbrica con los mismos estudiantes, les preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿usted qué ve? ¿Qué vemos nosotros? ¿Por qué tú lo ves así? ¿Y cómo unamos un criterio común? Me parece que por ahí tiene que ir la vía. La escritura tiene que ser un proceso colaborativo, tiene que ser un proceso recursivo, sistemático. Y la pregunta también es, ¿cómo lo enseñamos? Yo por más que quiera enseñar esto ahora, siento que no tengo las herramientas todavía para poder saber qué enseñar, cuáles son las necesidades cruciales y cuáles son las cosas esenciales que tenemos que poner foco. Con este estudio esperamos poder dilucidar cuáles son los primeros elementos, al menos en términos de escritura y de habilidades que se requieren, y de ahí empezar a construir, a andamiar estos procesos. Pero esto es un proceso que todavía sigue en marcha, está en curso, tengo más preguntas que respuestas, pero creo que por ahí va la vía, y creo que esto también, y a futuro, nosotros pensamos, o yo consigo una educación sociocultural, donde la evaluación misma no tenga el sentido, sino que lo que tenga más sentido es qué queremos enseñar, cómo queremos enseñarlo, cómo queremos aprender, y de ahí pensamos si queremos incluso evaluar. Me parece que hoy en día todas las estrategias, incluso ahora hemos tenido reuniones donde pensamos oye, ¿cómo evaluamos esto? En vez de pensar qué queremos enseñar, cómo queremos enseñarlo, cómo queremos construir, y de ahí ver qué estrategias de enseñanza y evaluaciones podemos tomar. Incluso, por ejemplo, en física se tiene esta idea de que las evaluaciones formativas son informales, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿por qué pensamos en una facultad que las evaluaciones formativas son informales? Deberían ser incluso son más positivas que las evaluaciones sumativas. Entonces, también acá es, ¿qué hacemos con los informes? Los estudiantes se frustran bastante, los profesores también, y porque a veces caemos en la concepción de que usted debería saberlo del colegio, pero en verdad tenemos que hacernos cargo también de cómo estamos enseñando, cómo estamos transfiriendo, cómo estamos andamiando, y cómo los mismos físicos al final desarrollamos un conocimiento que no somos totalmente, o no hacemos la metacognición de lo que significan, por ejemplo, los subíndices, qué significan los vectores, qué significa cuando hacemos un dibujo abstracto, etc. Salieron varias cosas, mal haría esto, lo siento. Está súper, sí, de eso se trata. Voy a leer los comentarios. Dice Pedro Veloso. También se puede notar que la tarea de enseñar el cómo escribir no debería ser tarea de los profesores de la U, sino que en el colegio se debería... sí, esto es sistémico, yo diría. Una De hecho, pequeña cosita. Que si quieren comentar, denle nomás con el micrófono. Si, esa es la idea, como dijo Lale. Que interrumpir cuando están hablando igual es como que da miedo. no, dale nomás. Es que yo siempre me alargo caleta, entonces córtame nomás. No, pero eso es lo que escribí, eso que me parece que en realidad el tema de cuando se corta como, o se separa la enseñanza como en los colegios entre científico y humanista, Sí. es para gran parte el problema de lo que tú decías de la escritura y cosas, porque no... Cuando se hace esa separación, como que al menos a mí me pasó cuando yo como la primera vez como que me separé entre científico y humanista, eso de
de ya estoy en científico, no tengo que preocuparme de nada más, así onda, no tengo que preocuparme del lenguaje, de nada. Y como tampoco en los colegios se tiende a trabajar eso de hacer informe, es algo súper desconocido en general. Entonces es un problema Estoy bien de muy de base, que acuerdo. no debería ser solo, no debería entregarse ese peso de enseñar esa habilidad solo a los profesores y profesoras de la universidad. Sí, bueno, de hecho, nosotros nos tenemos que hacer cargo también de eso, atender a esa necesidad de tratar de cierta manera, nivelar, no sé cómo decirlo, nivelar la cancha y empezar a construir desde ahí. Nosotros vemos estudiantes que hay, bueno, la heterogeneidad también es súper importante en los laboratorios. Y, por ejemplo, en bachillerato ahí tenemos dificultades porque se busca la estandarización y con este tipo de ideas lo que buscamos precisamente lo contrario, no estandarizar y preocuparnos más de hacer tareas situadas. Entonces, el largo plazo acá efectivamente es cómo desde esta visión empezamos a construir colaborativamente, y no solo entre los profesores, sino que cómo también los estudiantes son un agente importante para los profesores. Yo me di cuenta, por ejemplo, desde mi visión físico, algo súper puntual. Por ejemplo, hablamos de aceleración, hablamos de derivar, y después hablamos de derivada. La primera persona que pasó, que convirtió un ente, un proceso a un ente, a un nombre, fue Newton. Y de hecho los lingüistas, los que hacen análisis de lingüistas, argumentan que la mayor contribución de Newton no fue la mecánica de Newton, fue el haber creado un nuevo inglés. Newton, para poder desambiguar los procesos experimentales, él tuvo que describir los procesos en nombres, y de nombre a procesos, en un ir y venir. Por ejemplo, lo que hablaba, derivada, derivar, derivada. Lo que estamos haciendo ahí cognitivamente es pasar de un proceso de derivar a convertirlo a un ente que tiene un significado, la derivada. ¿Sí? Entonces, y ahí uno puede extrapolar esto a diferentes ámbitos, y lo más crucial también es que yo diría que lo más importante en los laboratorios es de construir un poco la idea de lo blanco y negro, del 0 y 1, y lo que más cuesta al principio es decir al estudiante, o incluso a nosotros los profesores, es que hay que saber convivir con la incertidumbre, y ahí está el conocimiento, ahí es donde uno aprende, ¿verdad? Y cuando uno va al laboratorio por primera vez y les dicen, no, es que ya nada es exacto, y usualmente en los colegios a los estudiantes se les solicita despeje la ecuación, ya la despejan. Después van al laboratorio y les dicen, no, no despeje, eso no debería hacerse porque recién necesitamos probar o validar la ecuación teórica. Entonces, en ese proceso de ir y venir, yo me di cuenta de eso recién estando en educación, por ejemplo, participando en la interdisciplina, habiendo estado en la comunidad de física, lo más probable es que jamás en mi vida me hubiese dado cuenta, hubiese hecho ese proceso cognitivo de entender cómo estamos prestando significado y cómo lo materializamos al final del informe, y cómo eso igual reflejaría en parte una práctica científica que reflejaría la cultura, en este caso, de lo que se hace en física y en la ciencia en general, en verdad. Eso, no sé si hay más comentarios, algo. Y Beatriz tiene una pregunta, yo también tengo Hola. una pregunta, pero voy a esperar a que la Bea la haga primero. Sí, Ah, hola, cierto, hola está Dani, Dani. hola a todas, ¿cómo están? Buena la charla, Dani, bacán, me encantó conocer igual en qué estáis también. Sí, pues esto ando. ¿De qué va la Buen día. relación? Eso, está bien. Oye, bueno, hay muchas cosas que se pudieran decir. Yo la verdad, más que nada, un comentario como un alcance, porque creo que también esa es la gracia, ¿no? Primero que yo no siendo de ninguna, yo no siendo formada ni conocedora de ninguna disciplina, ninguna ciencia experimental como tú llamas, veo que los problemas que tú estás abordando sí tienen similitudes con problemas que se abordan en otras disciplinas científicas y en general en los procesos formativos, ¿ya? Entonces es interesante ver, y yo creo que tú también lo ves como lo que tú estás viendo tiene también, o sea, en el fondo apunta a problemáticas centrales bien de fondo que podemos ver en general en los procesos de aprendizaje. Exacto. Por ejemplo, lo que señalaba ahí la colega, ¿no es cierto?, respecto a cómo operan y por qué medios funciona el andamiaje, y cómo el andamiaje también va formando, los temas, por ejemplo, de evaluación, ¿no es cierto?, cuál es la función finalmente de la evaluación, si es certificar, si es, ¿no es cierto?, brindar oportunidades de aprendizaje. Ahí yo creo que hay harto paño que cortar y harto que discutir. También es importante hacer justicia como a las investigaciones que tienen objetos acotados y se hacen cargo de problemas acotados también, y que no todo puede ser resuelto a nivel del aula, ¿ya? Lamentablemente, ¿no es cierto? Hay problemáticas, por ejemplo, y me quería referir a lo que apuntaban ahí respecto al tema de la interdisciplina y esta compartimentación
que se produce en el conocimiento y que hoy día de alguna manera todas sufrimos. Esta compartimentación que está institucionalizada y que tiene que ver con la universidad, no sé, decimonónica, y cuando, ¿no es cierto?, se empiezan a concebir las disciplinas como compartimentos estancos, cada una con su lenguaje, cada una con su cultura, ¿no es cierto?, y las culturas dejan de conversar entre sí. A mí me gusta harto la idea, tal vez un poco romántica, de pensar que finalmente hay un sustrato común al ejercicio de conocer en general, y creo que de alguna medida, en alguna medida los procesos formativos deberían ir y tratar de buscar ese sustrato común. Entonces, en ese sentido es muy importante cómo, situándome en una disciplina en particular, en este caso de la física, y además en una actividad particular, en este caso el laboratorio, y más particularmente la escritura de los informes, cómo yo puedo, como formadora, encontrar esos caminos que permitan que mis estudiantes se encuentren con ese sustrato común que tiene la actividad y el conocimiento en general, la ciencia entendida en un sentido amplio. Que tú sabes que originalmente, y todos sabemos, ¿no? Originalmente las pensadoras, bueno, eran los pensadores en realidad principalmente, ¿no es cierto?, concebían de manera integrada el ejercicio experimental con lo más filosófico, que hoy día le podemos llamar más especulativo, ¿no es cierto? En general no eran compartimentos separados, y hoy día lamentablemente sí lo son. Entonces sí, efectivamente un chico puede aprender a escribir mecánicamente informes de laboratorio y aprender un poco como sacarle la mecánica, ¿no es cierto?, y empezar a reproducir informes de laboratorio, y eso ni siquiera necesariamente va a expresar que él ha desarrollado la habilidad científica que tú apuntabas, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que es un desafío tremendo, y yo creo que ningún objeto o ningún mecanismo, ningún proceso por sí mismo va a dar la respuesta como a las tremendas preguntas que tú nos planteaste. Y por otro lado, solo quería agregar, a lo mejor un poco de la nada, pero me hizo mucho sentido lo que preguntaba Macarena Salas ahí, respecto a cómo desde este ejercicio y estas preguntas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, cómo podemos aportar o cómo podemos incorporarnos o hacernos parte del debate por la equidad. ¿Mm? Que también es un tema que, bueno, que a mí me interesa harto, y a mí me hace sentido en realidad desde cualquier disciplina. Creo que también es una pregunta que sí puede ser respondida desde cualquier disciplina. Y ahí nuevamente voy a este argumento que traté de presentar y que tiene que ver con que nuestra actividad cognitiva, el desarrollo de nuestro pensamiento, finalmente es algo que podemos decir que es como yo lo veo al menos como un patrimonio así como de la especie, producto de nuestra evolución, del tiempo que llevamos en este planeta, y hoy día debido a condiciones estructurales, socioeconómicas, etcétera, etcétera, el desarrollo de ese potencial muchas veces no es, las oportunidades para desarrollar el potencial, corrijo, no son iguales para todas, y yo creo que la educación en cualquiera de sus niveles debe hacerse cargo de ese hecho, ¿no es cierto? De que no todas hemos tenido la oportunidad para desarrollar nuestro potencial, y el pensamiento científico es parte del potencial que todas tenemos. Entonces, si no ocurrió en el colegio, si no ocurrió en el jardín, si no ocurrió en la familia, bueno, yo creo que nunca es tarde, y desde ahí me hace mucho sentido que incluso en un nivel universitario, oye, yo creo que incluso en un nivel de posgrado, las instituciones deberían darse preguntando, bueno, entonces, ¿qué hacemos para favorecer el desarrollo del potencial de los estudiantes? ¿Qué hacemos para eventualmente corregir inequidades del sistema que son acumulativas y que se vienen arrastrando y llegan hasta nosotras, llegan a las instituciones en personas en las experiencias y las capacidades de personas, a lo mejor de repente ya grandes, pero que nunca es tarde, yo creo, para hacernos cargo de esa pregunta? Hay un poco contraviniendo este argumento que presentaban de que era algo que debía aprenderse en el colegio. Donde sea que no se aprendió, lo importante es que como instituciones, bueno, o como formadoras en este caso, porque creo que es lo que tenemos en común en este panel, sí podemos hacernos cargo, y es parte de la responsabilidad que tenemos. Desarrollar, promover, facilitar las oportunidades para que las personas sí se puedan desarrollar el potencial en la medida en que tengamos los recursos, con el tiempo con que contamos, y no decir que, bueno, entonces si no se hizo en el colegio, entonces ya fue. Y para mí ese pensamiento, esa postura es enlazar nuestra preocupación disciplinar o muy acotada a nuestro ejercicio de formación en una disciplina con los temas de mayor alcance que tienen que ver con equidad, porque en la medida en que en cualquier nivel educativo
favorezcamos el desarrollo del potencial que tenemos las personas, estamos apuntando hacia una mayor equidad, no solamente a nivel educativo, sino que a nivel general. Eso quería decir. Y muchas gracias a Dani por la charla y a todas también. No, buen rollo te mandaste, vea, me gusta eso. De hecho, voy a dar una pequeña cosita para darle a otras personas, pero esto incluso releva y pone como prioridad las carreras técnicas. Creo que las carreras técnicas en nuestro país es el factor primordial para poder avanzar y para reducir la inequidad, y creo que en la universidad, como se concibe hoy en día, es muy academicista, y esto releva las carreras técnicas, pero que sean prioridad absoluta. Entonces, comparto tus palabras y voy a dar la palabra a las demás personas, en verdad. Así que eso, quería acotar eso, y creo que esto también apunta ahí a esa crítica de qué pasa con las carreras técnicas, por qué no están bien relevadas. Bueno, y en fin, uno podría meterse en el rollo de un rollo al final de la profesión, en fin, ¿sí? Demos la palabra a las personas. Está bueno el rollo, sí, me gustó. Emir, toma la palabra nomás. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Aló? Sí, se escucha. Ya, bueno, primero quería más que nada agradecer, no quiero presentar ninguna pregunta, la verdad, solo agradecer la instancia y que se haya expuesto todo este tema. Personalmente a mí me llega porque es mi primer año en la facultad, licenciatura en física, y precisamente me veo en esa situación. Como primer semestre tuve que modelar un experimento y hacer un informe para presentar, y así pasar el ramo. Y a medida que fuiste exponiendo, me di cuenta de primero errores que estoy cometiendo yo ahora mismo en cómo voy presentando la idea, y también a lo mejor deficiencias que tuve cuando se me presentó el trabajo. Más allá de eso, cabe considerar de que es un semestre online, entonces la presentación del profe en sí fue muy abstracta, la verdad. De hecho, yo creo que hace, no sé, un mes, desde comienzo de año prácticamente, entendí de lo que tenía que ir mi trabajo. Y la verdad, si no, este no fuese un tema que me interesara, porque lo supe aplicar en un contexto diferente, en un contexto musical más que nada. Yo creo que estaría bastante perdido y nada, es eso así me doy cuenta de más o menos ya cómo tengo que tomar las ideas, plantearlas y también ver que eso está complementado con áreas que van más allá de la física como tal, como lo han planteado ustedes en general. Y más que nada quiero decir eso, que ya de por sí agradezco la instancia y es interesante cómo fue expuesto todo esto. Eso. Súper. Bacán escucharte, Mir, de hecho. No sabía que habían estudiantes de primer año acá. Interesante, incluso... Hay más de uno. Bacán, mejor todavía. Sí, a mí siempre me ha gustado escuchar la voz de los estudiantes. Y bueno, dejo la invitación en verdad a que si alguien tiene alguna duda al respecto. A mí me encanta aprender de los estudiantes y enseñar a escribir, así que yo también estoy aprendiendo. De hecho, aprender a escribir, yo creo que uno siempre está aprendiendo a escribir, y acá en verdad se releva que la escritura no es solamente escritura, sino que es una escritura multimodal, hay que integrar un montón de conocimientos y hay que hacerse cargo, y me alegro que esta charla en alguna medida haya podido despertar algún grado de evidencia que pueda ser útil para implementarla en las clases. Así que me quedo tranquilo, me quedo contento, y al mismo tiempo esto me sigue motivando para indagar y aprender al respecto. Así que bacán escuchar. Démosle, bueno, no quiero hablar mucho. ¿Carmen quiere Dani, hablar? una consulta. Sí, es que sería, creo yo, muy productivo que esta charla igual tal vez se pudiera transmitir a todos los alumnos, por ejemplo, yo hablo desde el punto de vista Bachi, que son de primer año, porque en lo personal yo estuve muy perdida con lo que fueron los informes de física de segundo semestre de primer año, y recién me medio enganché a cómo iba la formación de un informe en segundo año, cosa que igual me pasó un poco la cuenta, porque al estar mitad en la facultad, mitad en bachillerato, igual te piden los informes. Entonces sería muy bueno para poder llegar a un punto en el que el realizar un informe sea un trabajo que te quede lo más completo posible.
eso sería una de las cosas que te podría decir que tal vez comunidad para darla a conocer. No, bacán la idea, Carmen. De hecho, en esa oportunidad que fue el año pasado cuando hicimos tu informe de física, yo ahí recién estaba viendo estas cosas, así con el ojo que la estoy viendo ahora. Y yo diría que recién ahora, quizás si es que con suerte, están decantando algunas de estas ideas. Entonces, en esa oportunidad sentía que el trabajo de la escritura era bueno evidenciarlo y era bueno dar soporte, pero bueno, tuvimos varios desafíos al respecto. Tratamos de levantar rúbricas, si te acuerdas, estas rúbricas Sí. anduvieron bien, pero no eran tan oportunas para saber dónde estaba el error en particular. Y Sí, pero igual eso igual se entendía por un tema de que ustedes decían que no había tanta gente que los pudiese ayudar con el tema de la corrección con la Mari Carmen. Entonces sobre igual todo- uno viéndolo se entendía. Mm. No, pero sí, o sea, si esta charla ayuda o si puedo dar algo más situado, yo feliz. Yo estoy recién, esta charla diría que es la primera charla que doy para un público más general, así que fue un desafío también armarla, y así que sí, si creen que es útil y hay cosas que mejorar y se Totalmente, pueden aportar, totalmente feliz. útil. Bacán. Y paso el dato que va a estar en YouTube de forma libre, así que cualquiera lo puede buscar después y revisarlo. Y hay otra pregunta, está Benjita también, tiene la mano levantada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha perfecto. Ok. Es que yo quería, o sea, bueno, yo soy estudiante de, no soy de ciencias, ni pasé por Pachi, soy de Buchef de tercer año. Ok, ¿no? Y allá, bueno, allá hay dos ramos, hay dos cursos de laboratorio, pero quiero hacer el caso de uno en particular y eso me lleva un poco más a mi pregunta y eventualmente una postura. Allá hay o sea, bueno, hay un curso que es métodos experimentales allá, que creo que es semejante a los de ciencias, y allá, claro, lo que se produce es como en la dinámica normal del ramo, distinto de este semestre, pero en la dinámica normal del ramo, como que los tiempos para hacer las cosas son muy acotadas, todo muy así como que llegas a las 2:30 y el informe tiene que estar a las 8, como habiendo pasado por todo el proceso de laboratorio, Ah, cosa ok. que, bueno, en el fondo hace que se genere como este ambiente de, como que todo lo que decías, como de las interacciones sociales y como un tema de cuestionar las cosas, como de ver así como de interactuar más con tu compañero en un sentido científico, no ocurre tanto. Se genera más este ambiente como de cooperemos para tener el informe rápido. Digamos, como ya, ¿dónde está? Y eso me lleva a mi punto, ¿no? Como, ¿dónde está la pauta? ¿Qué cosas hay que poner? ¿Cómo? Y ya, ok, hagamos eso. A propósito de eso, mi pregunta era tu postura como coordinador de los laboratorios de Pachi, decías que era. Sí. Te quería preguntar, por el otro lado de como no quisiera que la rúbrica te enseñara a estructurar, como te enseñara así como, así es como se suele hacer, estas son las cosas que son importantes, como que la rúbrica fuera una herramienta como para enseñarte a hacerlo bien, digamos. Pero te quería preguntar por el lado B de eso, que es hasta qué punto notas que hay una como sobreestandarización en los informes en bachillerato, en la medida en que está como este modelo que la gente sigue, como digamos, el producto generado por este ambiente que te decía como de cooperación para tengamos el informe rápido. Digo porque lo veo como ayudante en bachi, pero en mate. Que en mate también se genera ese, como bueno, en los controles, como que está ese ahí. Sí, como Como que también está ese tema como de escritura, ¿no? Que pedimos una demostración y ahí se genera como ese mismo problema. Y esa es mi pregunta, y también como la postura un poco que tenía con respecto al esto tiene que venir del colegio o esto no tiene que venir del colegio, es como que veo el cómo los matemáticos intentamos enseñar la demostración a través de la evaluación y cómo los físicos intentan enseñar la escritura de informes a través de los labs, y pienso, el colegio no debería estar enseñando esto. Como hasta cierto grado sí, pero el colegio no tendría por qué, un estudiante no tendría que salir del colegio preparado para escribir un informe de física, escribir una demostración en matemática y como eventualmente escribir su tesis.
Entonces hay un grado hasta el cual, hay un grado hasta el cual la U como que sí tendría que, o sea, hay un grado hasta el que no, hay habilidades básicas con las que deberían llegar, pero hay cosas que, claro, hay cosas que diría que no necesariamente, hay cosas de las que la U debería, en las que la U no debería estar diciendo esto lo deberían saber ya, como lo les enseñan a escribir. Voy a abordar la última, que está buena, de hecho, tu intuición y tu idea rescata bastante bien lo que se está empezando acá. Efectivamente, yo comparto tu opinión de que no necesariamente en el colegio estos temas deberían abordarse porque en el colegio, digamos, no se está emulando una práctica o una cultura de la física, que es la escritura disciplinaria y la escritura de artículos científicos. Lo que sí creo que, yo creo que en los colegios, y podemos generar debate al respecto, deberían abordar un proceso una línea de pensamiento que les permita a los estudiantes abordar o saber abordar los problemas que se están enfrentando en la universidad. Claro, una cosa más general. Exacto. No necesariamente significa que tenemos que enseñar a escribir informes en el colegio, porque quizás no sean las necesidades propias de los colegios, no responden a la cultura del colegio, pero sí entregar una línea de pensamiento, formar a los estudiantes para que desarrollen un proceso cognitivo que les permita poder enfrentar estas tareas de mejor forma y de manera más colaborativa. Yo creo que efectivamente, como tú dices, esto es tan contextual, y hecho tan contextual la escritura del informe y la escritura de informe incluso en ciencias, porque si nos paramos en otro laboratorio, por ejemplo, quizás en el de Bochef o en el de la U de Conce, quizás hasta la misma estructura de informe es distinta. Entonces, completamente distinto, o sea, no completamente, pero es distinto. Hay elementos comunes, pero hay elementos diferenciadores, y esos elementos diferenciadores son los que expresan el contexto, y aquí estamos mirando el informe de la porque está expresando el contexto de la Facultad de Ciencias, y tiene sus propias normas, por supuesto. Entonces, comparto tu opinión, yo creo que debería haber una mirada integradora, como lo que decía la Bea. Esto no es un proceso que comienza en el colegio ni termina en la U, es un proceso incluso a nivel de identidad de los ciudadanos y de los estudiantes. Yo creo que va por ahí esto, en verdad. Es una concepción más, yo creo que yo creo que la pregunta acá es qué identidad queremos tener como ciudadanos, como chilenos y como profesores, como estudiantes, incluso ni siquiera como estudiantes ni como profesores, como personas en el mundo, ¿sí? ¿Cómo vemos la ciencia, cómo nos enfrentamos, las humanidades también? ¿Es necesario ponerle catálogo humanidades y ciencia dura, o en verdad hay una línea de pensamiento que es común? De hecho, yo viniendo de las ciencias sociales, bueno, yendo a las ciencias sociales, incluso he aprendido más al respecto de cómo se hace la física, algo que no podría haberlo hecho solamente de la física. Entonces, creo que este llamado es para la interdisciplina, para trabajar colaborativamente, para deconstruir un poco estas disciplinas, biología, química, y en fin, y pensar de manera integradora. Creo que por ahí va la mirada, y esto es, yo creo que es sistémico. Lo hablaba un poco con Alejandro al principio de la charla, antes incluso, de que esto responde y la solución a largo plazo es incluso repensar la educación actual. Creo que la educación, insisto, se ha quedado en el pasado, se ha movido mucho a lo academicista, y estas áreas experimentales, áreas prácticas, quedan de lado, y no sé por qué, en verdad. Entonces, eso no sé si responde o aclara un poco cuál es mi visión. Yo creo que por ahí va. Y la primera no recuerdo muy bien. ¿Cuál era? Ah, sí, la primera era como sobre, claro, como hasta qué punto dirías que tiene un impacto incluso negativo en la calidad, en la escritura de los informes, la sobreestandarización que se suele exigir desde bachillerato. Mira, en verdad, yo llevo recién coordinando desde el año pasado, entonces, en esa línea, lo que nosotros hacemos con los estudiantes, al menos cuando le pedimos informe de laboratorio, ya entendemos que esta tarea es larga y requiere un proceso reflexivo. Entonces nosotros les damos una ventana de tiempo de 2 semanas, o incluso 3 semanas, para que ellos puedan escribir su informe, ¿verdad? Nosotros tratamos de evitar hacer una escritura de informe que se desarrolle en la actividad de laboratorio, porque creemos que no es la vía. Incluso el año pasado, escuchando a los estudiantes, me di cuenta que incluso la tarea de escribir un informe en la casa en 3 semanas puede ser compleja para el estudiante, y para uno también. Entonces en esa línea tratamos de dar soportes virtuales. En este caso yo grabé varias cápsulas de video el año pasado, tratando de andamiar cómo ellos deberían ver la escritura del informe, y qué elementos yo rescaté que eran
por ejemplo, más complejos. Eso funcionó súper bien, vi buena recepción de los estudiantes y esa es una de las estrategias que estamos pensando a mediano plazo, implementar un sistema virtual que permita andamiar estos procesos de aprendizaje de los estudiantes y que permita también atender a dudas o a problemas que se desarrollen en el proceso y que por temas prácticos o por otras dificultades no se pueden atender en las clases de laboratorio, pero sí, en este caso yo creo que la escritura, más que pensada en el producto, en la nota, debería estar pensada en el proceso. Y en esa línea, me parece que la manera en cómo deberíamos abordar la evaluación de los informes no es sumativa en el sentido de puntuar con una nota, sino que formativa y que dé cuenta del proceso. Y cómo también, una cosa es saber eso, y otra cosa es atenderlo, preocuparse y hacerlo bien. Y en verdad la rúbrica la estamos construyendo, para eso estamos trabajando con lingüistas que saben muy bien qué queremos expresar, pero nunca perdiendo este lenguaje de la física que lo conocemos nosotros. Lo complicado también de escribir informe de laboratorio tan contextual es que se requiere de personas que conozcan la cultura para poder enseñar la disciplina. Entonces, en parte, la escritura de informe ha sido compleja de enseñar y de evaluar, porque los físicos no tenemos experiencia en esta área de escritura, pero los lingüistas, a pesar de que tienen experiencia en la escritura, no conocen el campo de la física. Entonces, necesitamos trabajar colaborativamente para entender cómo enseñarla y cómo hacerlo. Pero yo creo que los informes tienen que ser mirados en un proceso. Cómo desde un proceso podemos promover habilidades de escritura y que no se perjudique y que los estudiantes no aborden el tema de escritura de una manera, yo diría, utilitaria, pensando en la nota. Quiero tener buena nota y hago lo que la rúbrica al final me está indicando. De hecho, ahí una pregunta, como, porque en bachillerato se exacerba un poco eso. Exacto. Entonces quería, claro, mi pregunta iba más hacia hasta qué punto eso afecta. Yo diría que no tenemos suficiente como evidencia para poder sustentar eso. Sí. De hecho, este estudio primero quiere hacer un estudio más indagatorio. Nuestra idea es tratar de armar un espacio de variaciones que nos permita entender cuáles son, digamos, las habilidades de lenguaje o lingüístico de comunicación que están menos, digamos, desarrolladas y cuáles son las habilidades científicas que están también menos desarrolladas y qué correlación existen entre las habilidades científicas con la de los informes o con la calidad de los informes, y de ahí después indagar con los estudiantes, ir al micro y evidenciar dónde están los problemas, cómo surgen los problemas y cómo podemos ayudar a estos problemas. Esa es la mirada al mediano plazo. Nosotros queremos ahora resolver problemas puntuales, por ejemplo, feedback inmediato, retroalimentación, alinear incluso el criterio de evaluación que se tiene en los informes. Año a año, si cambian los ayudantes o cambian los profesores, los criterios de evaluación cambian. Entonces, nosotros también queremos indagar en eso. Bueno, pongámonos de acuerdo al menos en cuáles son los criterios de calidad de un informe. Y vamos a entrevistar a docentes, ayudantes, para levantar un criterio común que permita evidenciar por qué los expertos evalúan de tal forma y qué se reporta al mismo tiempo desde la evidencia empírica. Eso. Yo también tengo una pregunta, pero en verdad la tengo para todos los físicos en general. Y esto de llamarse métodos experimentales y no llamarse el método de replicar. Porque cada vez que uno hace un experimento replica algo y totalmente estandarizado. Me destruye saber de que cada vez que entro a un laboratorio me describen todo. Usted va a hacer esto, tome esto, haga esto, luego esto, mida esto, saque conclusiones, que son estas. Usted tiene que calcular G y te dicen hasta lo que tienes que hacer. Entonces, ¿realmente estoy experimentando? ¿Qué experiencia saqué de experimentar? Si la experiencia de experimentar no fue experiencia, ni siquiera fue experimental. Yo creo que por ahí apunta también al principio cuando tú dijiste, bueno, hay una persona así como que hace un modelo. Yo digo que partiendo por eso ya no estoy de acuerdo. Experimentar no es eso, experimentar es llegar y que te digan, calcule G, como usted quiera. Y que te pongan 100 cosas ahí en una mesa y tú pesquís 50 de esas cosas y te pongáis a ver cómo lo calculáis. Eso para mi experiencia y creo que no se da en la física. Y por eso me extraña que, siendo una de las ciencias duras que sí hace método experimental y experiencia, siempre te tengan todo tan delimitado. Así que dejo abierta la pregunta en realidad para todos los físicos, para saber si alguno de esos piensa algo parecido a mí, o por lo menos saber si es que hay algo ahí detrás, porque uno no sabe. Pero, bueno. Está buena, está buena. Quería decir algo con respecto a eso.
Eh, Bueno, no soy física de partida, soy profe de física, pero concuerdo contigo, o sea, y sorry, aquí yo sé que me voy a echar a mucha gente encima, pero método experimental es aplicar una receta. Es aplicar una receta y consolidar la idea de que existe un único método experimental o un método científico. Y eso en la literatura de la educación está hace muchos años abajo, o sea, no, el método científico no existe un único método, no es lineal, y lamentablemente métodos experimentales te dice que es lineal y que es una receta, que primero tienes que, o sea, que te dan la situación, que incluso esto no sé, en mis tiempos era que uno tenía que buscar el marco teórico, ahora creo que ya se lo están dando, incluso así. Entonces, y después hacer un análisis y todo eso. Y sé que me voy a echar a mucha gente encima, pero yo los invito a investigar más sobre una corriente que se llama Naturaleza de la Ciencia, que su sigla es NOS, por Nature of Science. Y bueno, y ahí uno se da cuenta de que hay muchas cosas que lamentablemente en métodos experimentales se están replicando y que va en contra de toda la investigación en la educación científica. Eso. Chan, No, está me bueno. voy. De hecho, no veo por qué esto fuera a tomarse de manera como negativa, al contrario. O sea, si mucha gente opina aquello, algo está pasando en los laboratorios, que algo está sucediendo, que o se está transfiriendo mal el objetivo de aprendizaje, o se declara algo y se hace otra cosa. Y me parece que es bueno que lo digamos, incluso yo igual tenía y sigo teniendo esa impresión respecto a lo que se hace en la ciencia experimental a nivel introductorio, porque tenemos que enseñarle primero a los estudiantes o tratar de construir con ellos una experiencia que permita entender el proceso mediante el cual se indaga. Y en esa línea, sí, de hecho la literatura reporta incluso que uno de los grandes defectos de los laboratorios es que los profesores lo asumen como recetas de cocina y entregan instrucciones como recetas de cocina. Eso está reportado en la literatura, ocurre en muchos contextos, tratamos de evitarlo en las prácticas que hacemos de laboratorio, pero es complejo. De hecho, creo que esta semana estamos creando, bueno, siempre estamos creando guías ahora, y la guía cada vez se están yendo más a una etapa de indagación, donde le explicitamos a los estudiantes, por ejemplo, cómo se plantean las preguntas los expertos y qué preguntas esperamos de ellos que se planteen. Y de a poco estamos introduciendo, por ejemplo, que los estudiantes se planteen buenas preguntas de investigación. Hemos estado trabajando en insumos, materiales que les permitan a los estudiantes construir una pregunta y responderla. Pero ahí están los problemas también. ¿Cómo promovemos que los estudiantes sean reflexivos, sean colaborativos, se planteen preguntas y indaguen? Yo creo que deberíamos movernos hacia la indagación, pero eso al mismo tiempo tiene varios desafíos. Y yo comparto la opinión que plantean acá. De hecho, el objetivo acá, creo que si tuviéramos que definir el problema central, es cómo pasar de una enseñanza a la ciencia experimental instruccionista, ¿sí? O de receta de cocina, hacia una que le permita a los estudiantes reflexionar, ser críticos y al mismo tiempo aprender del proceso. Yo creo que es una pregunta abierta todavía y el interés de esta justamente de explicitar estas cosas, y por eso no me quise ir tanto al detalle técnico con esta charla. Yo quería irme a evaluación, cómo estamos evaluando, cómo construimos los constructos de habilidades, pero creo que esta discusión incluso era importante porque primero estamos siendo honestos y honestas en relación con cuáles fueron nuestras experiencias en los laboratorios, qué estamos haciendo ahora los profes al respecto, y cuál es la mirada al mediano y al largo plazo, y al corto también. Entonces, comparto la opinión y esta investigación, la idea es romper esa barrera de pensar que el estudiante tiene poca autonomía y es poco reflexivo, hacia una donde el foco sea el estudiante, los estudiantes son reflexivos, pueden desarrollar buenas investigaciones y podemos desarrollar o dar las instancias para que ellos puedan indagar y puedan involucrarse en esta práctica y dejar, por ejemplo, de pensar que método experimental es determinar G y escribir informes, ¿sí? Que esa es
Y estoy de acuerdo, esa es la impresión que todos tenemos de los laboratorios. Y yo creo que estos estudios van, bueno, ¿por qué pensamos eso? Y bueno, tratamos de hacernos cargo de esa crítica, y más que críticas son, bueno, son evidencias que uno tiene que tomarlas con la mayor amplitud posible y, bueno, hacerse cargo, en verdad. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Nadie se ha hecho cargo de lo que ocurre en los laboratorios. Y bueno, yo no soy el primero que ha criticado los labs en ciencia. Mis compañeros de años antiguos, me acuerdo del Eric, y más gente, ellos ya querían hacer cosas en los laboratorios, pero aquí también esto es que básicamente ir a luchar con los feudos que existen en la Universidad de Chile. Y ahí yo creo que, y esto lo hablaba con Alejandro, creo que nuestras posiciones actuales son propicias para ir a mover el piso y tratar de generar ideas innovadoras que sean arriesgadas, pero al mismo tiempo con sustento metodológico que nos permitan ir más allá y crear espacios de colaboración y aprendizaje, que yo creo que estamos todos alineados en la visión más sociocultural, más colaborativa, y donde la nota ya no prime y ya no sea el foco, pero al mismo tiempo tratar de ser súper criterioso y justo con cómo estamos evaluando. Creo que es el espíritu al menos, y yo me quedo tranquilo con que estemos hablando estas cosas. De hecho, es lo que esperaban, ¿verdad? Así que bacán. No sé si alguien más quiere Yo acotar. quiero decir dos cositas chicas, pero muy chiquititas. No, pero son Me como bacán. sugerencias, como para seguir para adelante. A mí me da un poco de susto, yo vengo de la educación, no nada que ver con física y matemática, me da un poco de susto esto del feedback más rápido, yo creo que es algo que vamos a tener que conversar después, que nos gusta Sí. conversar, pero creo que más que ver si el feedback rápido o tiene que ser después más lento y más detallista, hay que pensar en qué tipo de información te va a dar cada cosa. Creo que el feedback rápido te va a permitir pesquisar un error y el feedback más lento y detallista te va a permitir construir un error y ver qué opciones de seguir hay. Entonces creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, como qué información me da determinada evaluación. Y creo que tú lo tienes súper presente, pero creo que es súper importante como a nivel educativo fomentarlo, porque por igual que el profe con esto del feedback rápido te va a decir, sí, es interesante, pero te va a dar cierta información distinta a la otra y hay que saber distinguir qué te va a dar de qué. Y por otro lado, creo que, bueno, excelente presentación, me encantó, pero mucho de modelar, transmitir, enseñar, etcétera, yo creo que efectivamente tu foco está en cómo están aprendiendo los estudiantes. Y creo que eso es súper importante que lo posiciones tan fuerte como cómo se enseña, porque creo que es tu gran aporte. Me parece muy disciplinar y muy didáctica tu investigación, y creo que hace un tremendo aporte, ¿verdad? Porque está haciendo nexos muy fuertes entre cosas que son muy distintas. Educación, lingüística, física, cómo aprenden los estudiantes, cómo enseñan, porque después yo sé que tú también quieres ingresar en lo que opinan los profesores. Así que felicitaciones, y solamente tendría esos dos como cosas ahí presentes, como la información que te pueden dar, un feedback rápido y uno lento, y el tema de no olvidar cómo están aprendiendo los estudiantes, que yo creo que es verdad donde está tu foco. Sí. Yo tenía una pregunta como, Tatiana, ¿cómo ves que se modificaría eso de que tú estás hablando de lo mismo que decía Macarena? De como el feedback rápido, y tomando lo que decía, no sé quién lo dijo antes, lo de que los laboratorios realmente no te enseñan a pensar, sino que son como automatizaciones, ¿cierto? Como recetas. Yo creo que eso igual tiene que ver como de la mano de que si no se hace de esa manera, el tiempo para entregar resultados aumenta también, ¿no? Porque si yo tengo todo estandarizado, hacer revisiones de cosas estandarizadas y por ende entregar un feedback más rápido, entre comillas, porque no siempre se cumple eso de que sea rápido, al estudiantado, como a diferencia que si fuera algo que te, como decían, te entregan las piezas y tú haz lo que quieras, eso es como un desafío igual distinto, ¿no? Tengo entendido, y cómo eso afectaría a sí mismo el tema de entregar como enseñanza, como respuesta más rápida a la como corrección y cosas. Sí, yo creo primero que, bueno, hay que tener un objetivo, por qué hacemos lo que estamos haciendo y qué hacemos con lo que estamos evaluando y para qué evaluamos, ¿verdad? Yo creo que hay que, antes de entregar un feedback y pensar en qué tipo de feedback queremos dar, tenemos que pensar bien en, por ejemplo, qué impacto va a tener ese tipo de información en los estudiantes, cómo los profesores también usan la información. Aquí hay un salto gigante en, por ejemplo, que una nota da cuenta de mayor habilidad, menor habilidad, mayor inteligencia, menor inteligencia.
Y en verdad lo único que estamos conociendo acá es la respuesta o la interacción que tienen los estudiantes respecto a un instrumento. Y nos estamos pegando el salto de eso significa que el estudiante es bueno o es malo, y creo que eso es lo crítico al momento de querer evaluar y cómo evaluamos, y por qué, y qué intención tenemos cuando evaluamos. En este caso, el feedback inmediato, yo lo pienso más como ayuda al estudiante, pero no basta con eso, hay que entregarle la herramienta al estudiante para que pueda entender cómo usar este dato de manera correcta, de manera confiable. Ahora, el feedback inmediato, hay que hacer un estudio para eso, no es llegar y la idea de este doctorado es eso, ver cómo esta inclusión de algoritmos de Machine Learning o de Data Science nos pueden aportar en comprender una proyección de lo que queremos entender que es la calidad del informe. Nunca reemplazándolo, pero sí complementándolo. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos queriendo ver con este feedback automático? No lo sé todavía. De hecho, las dificultades son grandes porque en el español no existen métricas que den cuenta de algunos parámetros, por ejemplo, coherencia, cohesión, y tenemos que hacer estudios primero de cómo crear criterios de evaluación automático en el idioma español. Entonces, tiene desafíos y estamos tratando de hacer investigación en paralelo para, por ejemplo, investigar cómo los estudiantes aprenden, bajo qué contexto están aprendiendo, y para hacer eso nosotros estamos apostando primero en una visión más general, tratar de entender los datos agregados, generar este espacio de variaciones para poder detectar dónde están las dificultades y después ir a indagar en esas dificultades más en micro y entender y rescatar la voz y la participación de los estudiantes. Entonces, este proyecto tiene como varias líneas en paralela que se conjugan en un objetivo final que es cómo se aprende y cómo se enseña en los laboratorios, y si estamos siendo justos con la evaluación. Entonces, como esto todavía sigue en marcha, yo diría que todavía no entendemos qué tipo de proyección o qué tipo de conocimiento vamos a ser capaces de levantar con feedback inmediato, pero lo vemos como una posibilidad para, por ejemplo, entregar información oportuna, qué tipo de información oportuna se tendrá que ver, y el feedback, por ejemplo, más detallado, también tiene sus dificultades. Entonces, aquí tenemos que ser súper como responsables en cómo estamos evaluando, cómo estamos entregando la información. Y yo no lo tengo resuelto, en verdad, todavía. Y en paralelo también queremos ver la voz de los profesores. De hecho, este proyecto postulamos un FIDO hace poquito, y lo ganamos, y en ese FIDO estamos indagando cómo los profesores ven estos criterios de calidad de informe, cómo entendemos los informes desde una visión multimodal, porque hay varias perspectivas para analizarlo. Entonces, digamos que recién yo diría que lo que acabo de hablar está a un nivel indagatorio en conocer qué es lo que hay, qué es lo que está hecho, y después, una vez de lo que sepamos qué está hecho, cómo mejorar lo que ya está, y cómo armar estrategias de enseñanza-aprendizaje que puedan ir en la línea que acá se ha dicho, que deconstruya un poco esta visión instruccional de receta de cocina de los laboratorios. Y para eso nosotros estamos apuntando que la clave está en el lenguaje, cómo estamos comunicando la idea, cómo estamos armando la guía de laboratorio para expresar estos significados y esta experiencia que queremos transferir a los estudiantes. Nuestro foco, en verdad, y nuestra apuesta está en el lenguaje. Hay que prestar atención en el lenguaje y cómo este expresa diferentes proyecciones y diferentes etapas o estados de aprendizaje. Entonces, no sé si respondí a la duda, pero va por ahí esto. Todavía estamos indagando y estamos tratando de llevar, como decía la Bea en un momento, las metodologías de educación de investigación a las prácticas docentes, y también está la crítica para la academia. La academia siempre se ha quedado publicando papers como una máquina productiva, y estas experiencias que están, difícilmente yo las veo en los contextos educacionales, y siempre la mirada aquí está en qué ocurre en el contexto y cómo podemos atender a preocupaciones al corto y al mediano plazo. Entonces este proyecto, digamos que está pensado así para comprender bien esto en el mediano plazo, y en el mediano plazo tratar de ver cuáles son las prioridades y cómo andamiar todo. Es en el sentido o en la visión más ingenua, digámoslo, de cómo se van a desarrollar estas investigaciones.